en estos momentos. Os aviso, ¿no?, que va a ser una sesión que va a estar grabada y luego una vez que se edite os la mandaremos, ¿no?, a cada uno de vosotros que os habéis querido unir en este momento para tratar que creemos que es un tema que está en la actualidad y que genera bastante interés. De hecho, por el número de inscripciones, que son más de 120, podemos darnos por satisfechos al respecto. Sí me gustaría recordar que desde la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación de Castilla-La Mancha y junto con la Cátedra de Gobierno Abierto ya hemos tratado este tema con anterioridad, ¿no? Y os lo recuerdo porque fue en junio del año 24. Hicimos otro seminario en el ámbito de la Semana de la Administración Abierta y en ese caso tratábamos el tema de inteligencia artificial y transparencia administrativa. Y la pregunta era, ¿cómo organizar la transparencia en el uso de sistemas de inteligencia artificial en el sector público? A propósito del caso Bosco. Bien, pues pasado más de un año, ¿no?, se resuelve el denominado caso Bosco, pero la verdad que el caso no termina aquí, es como las buenas series, ¿no? Tenemos que esperar el desenlace y la ejecución de la sentencia. Entonces, esto nos va a generar muchas expectativas al respecto. Como sabéis, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia el pasado 11 de septiembre ante el recurso de casación que presentó la Fundación Ciudadana Civio. La sentencia, en resumen, lo que condena es al Gobierno central a entregar el código fuente de Bosco. Sentencia que además crea jurisprudencia y que considera que el uso de aplicaciones en la toma de decisiones públicas debe ir acompañada siempre de transparencia para así conocer cómo funcionan estas herramientas. Por otro lado, rechaza tanto que la seguridad nacional o la propiedad intelectual, límites que se utilizaron por el Gobierno central para no hacer público el código fuente, puedan limitar de forma absoluta el derecho de acceso a la información pública. Ha sido una larga carrera de obstáculos que se inició en el año 2018, pero finalmente para los recurrentes tenemos ya un resultado positivo. Para ponerlo en contexto, el caso Bosco, ¿de dónde viene? Pues viene del uso de una herramienta, una aplicación informática para la gestión automatizada de las solicitudes de bono social que utilizaba el Ministerio de Transición Ecológica. Y a raíz de unas comprobaciones que llevaba a cabo la Civio, se detectaron que había solicitudes que quedaban rechazadas cuando realmente estaban cumpliendo todos los requisitos que se planteaban. De ahí presentan una solicitud de acceso al Ministerio y fue rechazada. Bueno, pues de ahí, desde el año 2018 hasta ahora, el año en septiembre de 2025, hemos visto cómo ha quedado solucionado. Pero es cierto que este caso y otros similares que se deben enmarcar en el entorno actual es que estamos rodeados de cantidad de información, ¿no?, de una información excesivamente abundante y en muchos casos poco clara sobre los beneficios y riesgos de la aplicación y uso de herramientas de inteligencia artificial o basadas en ella. ¿Qué ha evidenciado este caso? Pues que los gobiernos se tienen que poner las pilas, ¿no? Que tienen que buscar mecanismos que eviten el mal uso de los sistemas algorítmicos, los cuales todos estos sistemas tienen que estar basados en los principios de gobierno abierto. Es decir, estamos hablando de transparencia, rendición de cuentas, participación e integridad, ¿no? Pero creo que debemos tener claro que el uso de estos sistemas en el marco de las administraciones públicas, que es en el que nos estamos moviendo, es una gran oportunidad. Pero una gran oportunidad para optimizar y agilizar procesos y una vía para responder a la demanda ciudadana de servicios públicos más eficaces y eficientes, que es lo que tenemos que perseguir los funcionarios públicos. La gran cuestión está en cómo se han de desplegar estos sistemas y qué mecanismo de transparencia y rendición de cuentas debemos ofertar a la ciudadanía.
así como en qué principios éticos se tienen que fundamentar, que yo creo que es una cuestión bastante relevante. Por lo tanto, tenemos una oportunidad que se nos abre con la futura ley, que no sabremos si le verá la luz o no, de administración abierta, que como sabéis está ya terminado la consulta pública y se empezará a tramitar, ¿no? Es en el momento, en esta norma, en que se regule la transparencia de los algoritmos públicos, como ya ha hecho la Comunidad Valenciana en su nueva ley de transparencia. La verdad es que no saber qué hay detrás de la inteligencia artificial o en qué momento o procedimiento se está utilizando nos hace sentir más vulnerables y nos generan muchas incertidumbres. La ciudadanía tiene el derecho a saber, ¿no? Y sobre todo en qué procedimientos y trámites se están aplicando estas herramientas. Pues bien. Hecha esta pequeña introducción y para hacer más dinámico el debate, nos hemos planteado una configuración de este seminario no como los que se llevan a cabo, ¿no? Que es presentar una ponencia, cada uno habla de lo suyo, poco debate y nos vamos. Se plantea como una conversación entre expertos y para ello contamos con dos grandes expertos. Por un lado, con Javier de la Cueva, que es licenciado en Derecho y posee un máster en estudios avanzados en Filosofía y también es doctorado de Filosofía por la Universidad Complutense. Javier, su vida profesional se ha desarrollado en la docencia y en el libre ejercicio de la abogacía y como abogado se ha especializado fundamentalmente en políticas de conocimiento, en propiedad intelectual y en aspectos jurídicos de las tecnologías de la información y de la comunicación. En la actualidad se dedica fundamentalmente a la programación de proyectos tecnológicos, a impartir conferencias y escribir acerca de su especialización. Es el abogado que ha llevado a término el caso Bosco porque es patrono del Consejo de Administración de la Fundación Ciudadana Civil. Este por un lado. Y por el otro lado, como si estuvieses en un ring, a la derecha uno y a la izquierda otro, está Isaac Martín Delgado, que es catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Castilla-La Mancha y doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia. Asimismo, dirige el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega, de aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha, y asimismo, y con la relevancia que tiene para la oficina, es el director de la Cátedra de Gobierno Abierto, que trabajamos conjuntamente en la oficina y esta cátedra. Dirige varios cursos de especialización, como el de Gobierno Abierto, el de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial, como otros varios, con la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha. En el ámbito de investigación, pues Isaac destaca en temas tan relevantes como la administración electrónica, la justicia administrativa, el gobierno abierto, la administración digital, y aquí lo dejo porque hay un largo etcétera. Y sin más, ya no quito más tiempo a los expertos, cedo la palabra al profesor Delgado para que inicie este debate. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, por la introducción y por la presentación. Me vas a permitir dos matices. Uno, aquí el protagonista es Javier, que es quien ha llevado el caso, por tanto, quien mejor Sí. que nadie lo conoce. Y yo, de alguna manera, lo que pretendo es, como muy bien has indicado, pues establecer una conversación con él. Decíamos en los momentos previos, cuando hemos estado conectados para comprobar que todo funcionalmente, decía Javier, con la lucidez que le caracteriza, que necesitamos recuperar las conversaciones. Y efectivamente esta es la idea, ¿no? Que esto sea una conversación no solo entre nosotros tres que estamos en el programa, sino también con todos ustedes y por eso habrá un momento importante para el coloquio. Y la segunda matización, lo que pasa que no es tanto, es que, claro, yo no he concebido esto como un ring, aunque sí que me voy a hacer portavoz de algunas voces discrepantes con el fin de conocer la opinión de Javier. Entonces, digamos que golpearé, pero por indicación o con el nombre y las ideas de otros que mencionaré oportunamente. Hemos planteado esta conversación con base en cuatro grandes bloques: el contexto, el concepto, la cuestión de la transparencia en general y el principio de transparencia en la sentencia del Tribunal Supremo. Y la complementaremos con una visión de futuro sobre ¿y ahora qué? ¿No? Y cuáles son los pasos que hay que dar después.
En cuanto al contexto, teniendo en cuenta el perfil de los participantes, donde estáis no pocos académicos, profesionales de distintos niveles de administración, personas de las oficinas de transparencia, de los órganos de control, de transparencia, alumnos de nuestros cursos de especialización, incluso estudiantes de grado o de posgrado, digamos, vamos a mantener un nivel que no será básico, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros tenemos pues esa capacidad, ¿no?, de conocimiento no solo de las sentencias, sino de los temas que ella trata. Aún así, dentro del primer bloque, el relativo al contexto, creo que conviene partir del contexto general, ¿no? Del papel del derecho. Yo creo que quienes estamos en esta sala virtual coincidimos en que el derecho tiene algo que decir en relación con la tecnología. Javier es un experto en esta materia y su principal función es introducir seguridad jurídica en contextos de incertidumbre, y ciertamente la tecnología y particularmente la inteligencia artificial generan estos contextos, ¿no?, donde es particularmente relevante el principio de transparencia. Poco a poco se están empezando a aprobar distintas normas de manera muy incipiente, a nivel estatal no tanto, sí a nivel autonómico. A nivel nacional tenemos la ley 1522, que tiene en su artículo 23 alguna mención al principio de transparencia. A nivel autonómico, la ley de Galicia de Inteligencia Artificial, la propia ley de simplificación, agilización y digitalización administrativa de Castilla-La Mancha. Asturias también ha desarrollado esta cuestión mediante un decreto, Extremadura mediante un decreto ley. En definitiva, son las comunidades autónomas quienes en esta ocasión están asumiendo el liderazgo regulatorio. Y en este sentido yo creo que conviene mencionar lo que quizás aquí el Estado podría aprender de la experiencia regulatoria. En este contexto, en donde comienzan a aparecer las primeras normas, es cuando se dicta la sentencia por parte del Tribunal Supremo. Aunque Carmen la ha contextualizado muy bien, yo creo que la primera pregunta o primer turno de palabra para Javier sería precisamente que compartan su opinión, cuáles son las cuestiones jurídicas más relevantes de esta sentencia y sobre todo la doctrina de las dos sentencias anteriores, es decir, entrar ya de lleno en el contexto jurídico. Javier. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Como yo les decía también en ese momento previo, yo no soy protagonista de nada. La sentencia que viene en este caso es una sentencia que es producto de, yo comentaba, de 25 años de conversaciones entre muchos agentes intervinientes, los grupos de software libre, los grupos en pro de la ciencia abierta, los grupos en pro del conocimiento abierto. En definitiva, la transparencia no deja de ser una cuestión jurídica con respecto a lo que es la lucha en la cual llevamos 2500 años, que es el cierre del conocimiento y la apertura del conocimiento. Entonces, la decisión de hacer temas de transparencia lo que proviene es de hagamos ciencia, tengamos los palos con los cuales nosotros podamos realizar todas nuestras opiniones. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, el tema del formato de la conversación creo que nos va a dar bastante mucho más juego que el hecho simplemente de colocar nuevamente un ladrillo de un determinado tiempo al cual ya pues muchas veces a los 10 minutos estamos haciendo otra cosa y contestando correos electrónicos. El contexto en el que nosotros nos encontramos, y es el contexto que a mí me gusta describir, es un contexto muy amplio y es un contexto que tenemos que tener en cuenta la historia. Es un contexto histórico y el contexto histórico consiste, en mi opinión, y es muy análogo al momento previo a la codificación. Estamos en un momento en el cual las normas ilustradas, aquellas en las cuales lo que tenemos que luchar es en pro de la seguridad jurídica, esas normas ilustradas que lo que hacen es obligan a que la norma sea siempre por escrito y que por tanto ya lo que hacemos es rompemos la costumbre, esa norma que es por escrito luego además se publica en un boletín oficial del Estado y por tanto abandonamos un sistema de unas normas que no sabemos dónde están, cómo se aplican y una dispersión de normas. Y esto efectivamente estamos viendo cómo ahora precisamente quien está haciendo las normativas son las comunidades autónomas, el Estado tendría que aprender y eso es un poco lo que pasó con el modelo de la codificación. En un momento determinado el racionalismo francés lo que dice, señores, lo que necesitamos aquí es un cuerpo centralizado de normas y estas son las que vamos a empezar a imponer. Por tanto, la costumbre deja de tener preferencia sobre la ley, siempre tiene que ser la ley escrita y en ese momento histórico yo creo que es en el que estamos en relación a lo que es la tecnología. Por lo tanto, ¿cómo volver a traer
Y esa era la gran pregunta que subyacía en la vista oral. ¿Cómo traer nuevamente los valores ilustrados, que son los del conocimiento de la norma, para el principio de legalidad? ¿Y cómo lo podemos hacer cuando resulta que muchísimas de las aplicaciones informáticas que se están utilizando, lo que son es los informáticos, con todo mi respeto, quienes lo que están haciendo es, están aplicando la normativa? Y subyace una frase que para mí es bastante elemental y que consiste, o ilustrativa, que consiste en que en el siglo XIX el conde Romanones decía: haga usted la ley y déjeme el reglamento. Hoy en día, en el siglo XXI, el conde de Romanones lo que diría es: haga usted la ley y el reglamento y déjeme a mí la aplicación informática. Porque si lo que acabo de hacer es quitarle precisamente la casilla de deducción por hijos en la aplicación informática a través de la cual usted necesariamente tiene que hacer la declaración de la renta, acabo de modificar el reglamento y acabo de modificar la ley. Y esto es lo que nosotros estamos aquí en juego. ¿Cómo estamos haciendo una transición de un sistema de registro analógico a un sistema de registro digital? Por tanto, el pistoletazo de salida de esta sentencia, que yo defiendo que es un pistoletazo de salida, no es un término de llegada. Lo que nos viene a implantar son unas raíces que son las de decir cómo hacemos la democracia digital. Y esa democracia digital consiste en que siempre, durante toda la historia de la humanidad, cuando se ha producido un cambio de registro, el derecho ha tenido que dar una serie de respuestas. El principio de legalidad solamente es posible en su término del siglo XIX, solamente era posible cuando la ley se encarna en la escritura. Y la escritura, no lo olvidemos, que es otra tecnología. La escritura es la tecnología de dibujar los sonidos. Entonces, esa tecnología de dibujar los sonidos, o sea, la ley se encarna en esa tecnología y esa tecnología se lleva a un boletín oficial que es precisamente una herramienta política, y esa herramienta política lo que busca es la fijeza de las normas para que sean luego interpretables. Por supuesto, luego queda un gran mundo, la interpretación de las normas, toda la problemática de la hermenéutica, todo el problema del poder, cómo se aplican, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que lo importante de esta sentencia es que lo que nos viene a decir es: hay un concepto, unas humanidades digitales, hay una democracia digital. Esa democracia digital es el producto que tenemos que hacer una transición hacia un modelo en el cual del estado analógico tenemos que pasar al estado digital, y la pregunta que todavía no está resuelta es si tenemos que hacer una teoría general sobre precisamente esa transición que vamos del modelo analógico al digital en lo que respecta al derecho. Y me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo qué es lo que está ocurriendo, al final lo que estamos viendo es que se están realizando parches. Cada comunidad autónoma va realizando una serie de cuestiones. Pero estamos viendo cómo esta transición del mundo digital al mundo analógico lo que está haciendo es, está realizando un impacto, está teniendo un impacto tanto en los derechos fundamentales, esto es la parte dogmática de la Constitución, como en la parte orgánica de la Constitución. Y por tanto, quizás lo que tendríamos que hacer es una gran teoría general de cómo tendría que ser el nuevo modelo civilizatorio, cuando lo que nosotros le implantamos es un nuevo modelo de registro, que en este caso es el digital, a los sistemas antiguos. Y ahí es donde vendría que tendríamos que implantar un sistema que es el de la interoperabilidad, del cual la Constitución española es absolutamente carente, y que es el que realizaría que la infraestructura del Estado, toda lo que pudiera hacer es hablar entre sí, porque lo que no es de recibo es que las máquinas de la comunidad autónoma determinada no hablen y no puedan hablar con las máquinas de la comunidad autónoma otra que está justo al lado, y se puedan escapar presos, o que no haya modelos sanitarios, etcétera, etcétera. Y claro, la competencia de todo eso, ¿quién la tendría que tener? Tendría, por tanto, que ser algo que estaría en la Constitución. Y ahí están los esfuerzos de todos los esquemas de interoperabilidad que se están haciendo a nivel europeo, porque no nos olvidemos que además nosotros somos miembros de una Comunidad Económica Europea, y desde ahí, si tuviéramos que hacer una Constitución, tendríamos que empezar por arriba para manejar toda una serie de elementos que, para mi opinión, son los fundamentales. Otro tema que la sentencia supone un pistoletazo de salida es para el tema de la soberanía digital. No es permisible bajo ningún tipo de concepto mental que mañana unos grupos tecnológicos determinados de un país extranjero, de un país fuera de la Unión Europea, deciden cortar, y ahora mismo nosotros no podríamos estar realizando esta conferencia porque Teams es de Microsoft.
porque Google es en otras universidades, porque la Unión Europea utiliza un determinado modelo, porque las administraciones públicas son dependientes de determinadas plataformas tecnológicas. Es verdaderamente brutal que la infraestructura de funcionamiento del Estado dependa de corporaciones en las cuales simplemente con que haya un señor con un determinado pelo naranja tome la decisión de que aquí lo que se hace es se paraliza la Unión Europea y tenga el poder para hacerlo. Esto a mí me pone verdaderamente los pelos de punta. Y esto es otro problema gravísimo que aparece cuando nosotros estamos en presencia de esa suplantación, de ese cambio, de esa transición entre el modelo analógico y al digital. Y eso, por supuesto, no está en la sentencia, pero sí que nos parte el modelo de la democracia digital para decir, señores, tenemos que resolver estos problemas. Estos son unos problemas que son problemas además pertinentes y que son problemas cruciales y que son problemas de cómo queremos que sea el Estado, el diseño del Estado, la soberanía digital de ahora en adelante. Por lo tanto, el problema de Bosco es una piececita muy interesante, pero que esperemos que a partir de ella nosotros podamos crear lo que es un modelo estatal, un modelo de soberanía, una soberanía digital y por supuesto esa soberanía basada en las tesis de Max Weber, basadas en las tesis de Savigny y dejarnos en paz de muchas veces cosas que estamos intentando reinventar la rueda cuando lo que tenemos que volver es a los orígenes. Tenemos que volver al derecho romano, tenemos que volver a la teoría del derecho, tenemos que volver a la filosofía del derecho, donde nosotros tenemos la ética y por supuesto tenemos que también consolidar todo la problemática de la sociología del derecho. Y esto es, digamos, lo que a mí me gusta explicar como contexto general de dónde enmarcamos el tema de Bosco. Obviamente, una derivada de ese contexto general es el derecho al código fuente, con el cual se está tomando una decisión sobre mis derechos. Si este código fuente lo que está es diciendo si tengo o no derecho a un determinado aspecto, a ese código fuente lo que tenemos que dotarle es del mismo capacidad de análisis que nosotros tenemos con respecto a lo que es la costumbre, porque tendremos tecnologías contra legem, tendremos tecnologías praeter legem y tendremos luego tecnologías en las cuales serán secundum legem y no se le puede hurtar al intérprete jurídico la capacidad de verificar si esa tecnología lo que lo está haciendo es de una manera o de otra. Y de ahí el Tribunal Supremo, la jurisprudencia de esta sentencia, y perdónenme todos ustedes la extensión de mi intervención, de primera intervención, es precisamente la de decir, señores, es que efectivamente hay un derecho de acceso, principio de transparencia al código fuente. Y ahí es donde yo digamos, veo la relevancia de esta sentencia dentro de ese gran marco general, de ese gran contexto general, que no nos olvidemos es el que tenemos que empezar a pensar en implantar en todos nuestros sistemas. Aun cuando pudiéramos compartir tu visión, y yo desde luego la comparto plenamente, pero precisamente conectando la sentencia con el contexto general, claro, la duda que puede surgir es en qué medida esta sentencia va a ser tan relevante como para dar pasos en el sentido de lograr esa soberanía digital que mencionabas, reforzar la democracia digital o incluso, como el Tribunal Supremo señala, la buena administración digital, porque presumiblemente, en principio, el caso objeto de litigio no daría para tanto. Estamos hablando de una herramienta, de una aplicación informática que parece no ser conceptualizable como inteligencia artificial. La tarea que lleva a cabo es relativamente sencilla y fácilmente programable, aunque es relevante el producto de esa máquina. Y por último, el control de legalidad es simple. Si falla la herramienta, basta con comprobar en cada caso concreto, cuando hay alegaciones por parte del interesado, que efectivamente reúne los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable, ¿no? Entonces, yo aquí, empezando a hacer un poco de abogado del diablo, la pregunta que te haría es esta, ¿no? ¿Realmente esta sentencia está llamada a ser un leading case, está llamada a ser tan relevante en este contexto general que anunciabas? Yo creo que sí. ¿Por qué? Voy a empezar por el final. Vamos a ver. Si lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que una herramienta funciona porque al final nunca se equivoca, o que sí que se equivoca, estamos obviando un problema. El derecho dio soluciones tales como los sindicatos, tales como las entidades de gestión colectiva de las entidades de la propiedad intelectual, para aquellos casos, y en tercer lugar, por supuesto, las organizaciones de consumidores, para aquellos casos en los cuales, cuando se demostraba que había un determinado tipo de problema, pudieran accionar en favor de toda la comunidad.
de todos los trabajadores, las sentencias ganadas por un sindicato ya sabemos que son aplicables a todos los trabajadores, por los consumidores exactamente igual, y las entidades de gestión, se presume que las entidades de gestión lo que nos hacen es, nos representan a todas las personas autoras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto, sin embargo, no existe en el mundo de la transparencia y tampoco existe en el mundo del código fuente. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener que esperar a que todas y cada una de las personas que han sido afectadas por el caso Bosco lo que lleven a cabo es una reclamación de sus derechos. Entonces lo que se producen son todos los abusos posibles, porque lo que ahí estamos entonces es necesitados de uno por uno llevar a cabo cada una de las personas una demostración de que se ha confundido, y eso es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, este tipo de posibilidades lo que nos abre precisamente son las puertas a hacer resoluciones, las cuales luego ya todas esas personas ya tienen una sentencia en la cual simplemente lo que pueden hacer es decir, oiga, mire, que aquí es lo que ocurre. Y esto, por tanto, puede ser la base para llevar a cabo la solución de los problemas de múltiples afectados. Porque cuando la administración pública lo que está utilizando es un código informático, no lo está utilizando para una sola persona, lo está utilizando para los intereses de los administrados. Entonces, ¿cómo hacemos entonces con eso? Y eso, por tanto, es una cuestión que tendríamos que solucionar. Por lo tanto, ahí es donde yo veo que sí que tiene una relevancia. Y luego, creo que también es un leading case porque existe una fuerte discusión doctrinal acerca de cuál es la naturaleza jurídica del código fuente. Bien, la naturaleza jurídica del código fuente yo creo que es una discusión homologable a la de decir cuál es la naturaleza jurídica de un párrafo escrito a mano. Pues depende. Depende de lo que diga ese párrafo escrito a mano. Si ese párrafo escrito a mano es un discurso de odio y lo que lleva a cabo es impulsa a la acción contra una minoría, pues entonces lo que estamos es que ese párrafo tiene una naturaleza jurídica de un delito. Si lo que ese párrafo tiene es una calumnia, pues exactamente igual. Sin embargo, si ese párrafo es un contrato que las partes lo han firmado, pues entonces su naturaleza jurídica es diferente. Entonces, claro, nosotros no sabemos cuál es la naturaleza jurídica de un determinado código fuente. Entonces, el código fuente simplemente, para mí, la valoración es que es un texto. Y en función de la aplicación que nosotros podemos hacerle o de la función que está ejercitando, y aquí es donde necesitaríamos la ayuda de la filosofía del lenguaje, según la función que esté realizando ese determinado tipo de código, lo podremos le podremos dar o no un determinado tipo de naturaleza jurídica. Si el código fuente lo que está haciendo es una función normativa, entonces estamos en presencia de las tesis que lo que dirían es este código fuente lo que sería es una actividad reglamentaria por parte de la administración pública y por tanto le serían aplicables todas las disposiciones reglamentarias de la administración pública. Si el código fuente, sin embargo, fuera un simple proceso de catalogación, que es pues imaginemos un algoritmo que lo único que hace es establece un orden alfabético, bueno, pues entonces ese orden alfabético, ahí sí que estaría yo de acuerdo que efectivamente el outcome, la parte final del código alfabético, lo que nosotros podríamos tener es muy claro los procesos impugnatorios con respecto al resultado final. Por ejemplo, y esto es muy típico en el sistema de las oposiciones, se ha dicho es absolutamente ilegal que o discriminatorio, perdón, que en el sistema de las oposiciones se decida una letra. Porque si yo decido una letra y decido por la M, resulta que el que empieza por Martínez tiene mayores posibilidades que cualquier otro. Entonces, siempre se ha dicho, si tiene usted 10.000 opositores, no elija usted una letra como inicial, elija usted un número. A ver, venga, empezaremos por el 5.822, porque hay letras que tienen más personas que otras, y de esa manera lo que tú tienes es menos posibilidad. O lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid en un determinado momento, que lo que dijo es el algoritmo que voy a utilizar porque hay mucha contaminación, va a ser el de los coches pares un día y en los días pares, de matrícula par los días pares y el de los coches impares los días impares. Sin embargo, lo que no se daba cuenta el Ayuntamiento de Madrid, y esto es una norma jurídica, es que hay más días pares, hay más días impares que días pares, hay más días pares, perdón, que días impares, con lo cual los propietarios de los coches pares tenían más posibilidad de utilizar su vehículo que los otros. Se producía, por tanto, un ataque directo en función de la justicia distributiva de Aristóteles. O sea, lo que tendremos que mirar es, por supuesto, caso por caso. Entonces, el código fuente es un sistema muy, muy, muy amplio. Tiene un sistema muy amplio de posibilidades. Necesitamos saber qué función es la que está realizando y en función de esa función que esté realizando es cuando nosotros le podremos aplicar el derecho.
Esto también lo hemos vivido. Al principio, cuando se hablaba de inteligencia artificial, todo el mundo hablaba de la inteligencia artificial. Oiga, señores, que la inteligencia artificial son muchas inteligencias artificiales. Es como los médicos. Oiga, que no hable usted del cáncer, dígame usted qué tipo de cáncer específico, porque bajo ese concepto es un paraguas donde estamos metiendo muchísimas realidades. Y a cada una de estas realidades necesitará un tratamiento jurídico determinado. Es importante la sentencia del caso Bosco, porque lo que nos está diciendo, y es que el derecho que nosotros tenemos a inspeccionar el mal funcionamiento de la administración. Tan sencillo como es eso. Y ese derecho a inspeccionar el mal funcionamiento de la administración se produce tanto si la motivación es irracional o es una motivación inexistente, tanto si lo que se ha realizado ha sido mediante una máquina auxiliar y por tanto tenemos derecho a verificar si esa máquina auxiliar tiene o no una eficacia de tipo jurídica. Y voy un poquito más allá. Cuando yo puedo comparar dos códigos fuentes, es diferente a que si yo no puedo saber simplemente más que la salida de una máquina. ¿Cómo ocurre esto? Nosotros, los juristas, estamos absolutamente acostumbrados a que en los procesos hermenéuticos lo que nosotros realizamos es una comparación y el principio de la intención del legislador, de la intención del príncipe, es, antes tenía esta norma, ahora tengo esta otra norma. Bien, pues esto ha supuesto que lo que ha existido ha sido una modificación social, una necesidad de... Y entonces, a través de esos cambios normativos, nosotros podemos realizar interpretaciones. Si yo no tengo acceso a las evoluciones del código fuente, yo pierdo la capacidad interpretativa de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Y los juzgados y los tribunales pierden la posibilidad de la inspección de cómo funcionan las administraciones públicas y, por tanto, el control de la legalidad de los actos de las administraciones públicas. Las modificaciones del código software, de la código fuente, de unas a otras, esas es absolutamente esencial conocer exactamente por qué, o sea, cuál es la modificación, porque de ahí se deducen muchísimas cuestiones, las mismas que nosotros podemos deducir cuando nosotros estamos analizando normas jurídicas. Y eso solamente se puede realizar mediante la existencia del código fuente. Esto no nos lo está diciendo el Tribunal Supremo, pero sí que es una derivada y sí que estaba en nuestro recurso de casación. Entonces yo creo que sí que es un landmark case porque hay que incluirlo, por supuesto, a las sentencias existentes ya italianas, por ejemplo, o alguna sentencia norteamericana, donde se está admitiendo el acceso al código fuente. Y ahora me voy a una figura histórica, que es la del procurador de los tribunales. Y el procurador de los tribunales, no nos olvidemos que era un intermediario entre una tecnología, que era la escritura, y la persona que era el justiciable, porque el justiciable no tenía por qué saber leer y escribir. Es más, la mayor posibilidad que existiera era que no supiera leer y escribir. Y se introduce la figura del procurador, que es una persona que sabe leer y por eso le está representando. Y luego está el abogado que le defiende, o la abogada que le defiende. Pero esta intermediación de poner una persona que pueda leer lo que son las actuaciones judiciales, bueno, pues esto es análogo al caso que nosotros tenemos ahora de decir, oiga, es que yo no sé leer código fuente, no se preocupe, hay un informático que se lo va a leer por usted. Entonces ya con eso salvamos el hecho de, no, es que para qué me lo den si no lo puedo leer. Bueno, pongamos a alguien. Y lo importante, y lo que es fundamental, en mi modo de opinión, es que, por defecto, las tesis de decir, no, vamos a cerrar el código fuente y que no tenga por qué ser accesible, pues son esas tesis que tienen que decaer. ¿Y por qué? Por lo de siempre. ¿Qué principio es el que queremos? ¿El del ocultamiento, que es el de la alquimia, o queremos el principio científico del conocimiento y de la verificabilidad de los resultados? Bueno, pues esa verificabilidad de los resultados no me los deje usted hacer simplemente porque pruebo el producto. Déjemelos usted hacer porque yo pueda realizar todos los pasos para obtener el resultado final, que es el producto. Entonces, por favor, no insulte, digamos, o permítame mi inteligencia para ser yo capaz de analizar absolutamente todos los elementos sintácticos existentes en esta cuestión. Acabo. Las tesis, además, también de lo que es la semiótica son tremendamente útiles en este aspecto. Semiótica tiene tres capas. La primera capa es la de la sintaxis, la segunda capa es la de la gramática y la tercera capa es la pragmática. La sintaxis es el código fuente. La gramática sería, ¿qué significa? La semántica, perdón, ¿qué es lo que significa? La semántica, ¿qué es lo que significaría el código fuente? O sea, primera capa sintaxis, segunda capa semántica y tercera capa pragmática. La sintaxis es el código fuente.
la parte semántica es cuáles son los significados de ese código fuente, ¿qué está haciendo ese código fuente? Y la pragmática es el mundo que creamos nosotros mediante esas interacciones. Yo defiendo que el conocimiento solamente se puede conocer como hacen los químicos, sabiendo los elementos constitutivos, y sobre eso es sobre lo que yo puedo realizar construcciones. Pero no me oculte usted a mí los elementos informacionales básicos, no me oculte usted la sintaxis. ¿Con qué derecho me está usted ocultando la sintaxis, usted administración pública, con la que usted está operando para realizar mis derechos? O sea, mi conocimiento se tiene simplemente que limitar a la parte pragmática. No puedo entrar a lo atómico. Pues lo siento mucho. Creo que el derecho de la ciudadanía es a entrar al átomo utilizado para realizar luego las construcciones semánticas que generan esa pragmática en la que consiste el ordenamiento jurídico. Claro, esto que estás señalando plantea no pocos problemas. Voy a intentar sintetizarlo. Bueno, es fundamental, como muy bien precisabas, profundizar en la naturaleza jurídica de estas herramientas y en su naturaleza tecnológica, porque esto es lo que va a determinar el régimen jurídico de aplicación a la misma y al producto de la misma, ¿no? Y en este sentido, mi primera pregunta es, pensando ya en el caso concreto, pensando en la herramienta Bosco, ¿en qué medida podemos conceptualizarla aproximándola al reglamento? Como señalabas tú, es una mera aplicación informática, porque los tres niveles jurisprudenciales, o sea, tanto en primera instancia como en apelación y en casación, los tres, primero el Juzgado Central, luego la Audiencia Nacional y finalmente el Tribunal Supremo, han coincidido que es una mera herramienta informática, una mera aplicación, y no estamos hablando de algo que vaya mucho más allá. Hay ciertamente voces discrepantes en la doctrina. Juli Ponce, por ejemplo, ha defendido que quizás en el caso de Bosco podríamos estar hablando de un sistema de inteligencia artificial simbólica que incluso podría encajar en el ámbito de aplicación del reglamento de inteligencia artificial, en tanto que está siendo utilizado por entidades públicas para la prestación de servicios sociales, ¿no? Quizá, en mi opinión, yo creo que esta es una visión excesivamente amplia, pero... Y ahí va mi segunda pregunta. Claro, esta conceptualización jurídica y este régimen jurídico puede impactar no solo en la tecnología, sino en cómo se utiliza por parte de la administración en negativo. ¿Qué quiero decir? Que un exceso de celo jurídico puede afectar a la innovación tecnológica. Entonces, mi segunda pregunta sería, ¿en qué medida no debemos, o quizás no deberíamos mantener un cierto equilibrio entre la tecnología aplicada al caso concreto y la regulación de esa tecnología para que el derecho no constituya un obstáculo a la innovación, pero al mismo tiempo seamos capaces desde el derecho de garantizar la tutela del principio de legalidad y la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos, ¿no? Sí. Yo creo que esa pregunta es de tesis doctoral. Entonces, yo no me atrevería ni siquiera a responder la más mínima parte de ella, salvo decirte, Isaac, ¿me dejas 6 meses para que me lo estudie y ahora te responda, ¿no? Entonces, me gustaría, porque me parece precisamente la madre del cordero, o sea, realmente esto es así. Pero sí que quisiera hacer una breve puntualización, que es la siguiente. Estamos muy acostumbrados a decir, es que resulta que el jurista tiene que saber programar, y yo siempre he defendido que esa pregunta es errónea. Esa pregunta tiene que ser errónea por una razón, porque la gran pregunta no es si el jurista tiene o no que saber programar. La gran pregunta es, ¿el jurista tiene que saber de administración de sistemas? Y ahí es donde yo sí que encuentro que tiene relevancia jurídica el saber o relevancia para el profesional de jurídico la administración de sistemas. Me explico. Los juristas nos hemos aproximado al mundo de la tecnología desde esta falsa dicotomía de las ciencias y de las letras. Los estudios de derecho ya sabemos cómo son. O sea, yo fui además del plan del año 53, con lo cual tuve que estudiar derecho canónico. Entonces, claro, yo le cuento muchas veces a gente que a mí una pregunta que me cayó en el examen fue la impotencia. Y entonces claro, me dicen, ¿pero cómo? Digo, pues sí, me pasaron estas cosas. O sea, a mí me pasaban estas cosas. Teníamos que hacer el servicio militar, teníamos que responder a la pregunta de la impotencia en derecho canónico. Y entonces, bueno, pues son mundos como muy complicados desde la perspectiva de cómo conjugamos las ciencias y las letras cuando lo que llegamos es a las tecnologías de la información y de la comunicación. Y esto lo quiero no hacer como respuesta a tu pregunta, sino como un prius a tu pregunta, porque como bien te he dicho, la pregunta tuya es de tesis doctoral. Y entonces yo necesitaría
muchos meses para podértela responder con una honestidad intelectual que no fuera pretenciosa, sino que fuera densa, ¿no? Y entonces el problema con el que yo creo que nos encontramos es que tenemos que formarnos en 3 campos diferentes, los juristas, actualmente. Uno, en el campo de la administración de sistemas, esto es, yo tengo aquí la relación servidor-cliente, y la relación servidor-cliente entre 2 ordenadores, ¿cómo la defino jurídicamente? El caso Bosco, debajo está la relación cliente-servidor. La relación cliente-servidor es que la aplicación Bosco resulta que el Ministerio de Tecnología, de Transición Ecológica, perdón, lo que hace es firma un convenio con el Ministerio de Hacienda y lo que se hace es se hace una llamada desde el ordenador del Ministerio de Transición Ecológica, donde está la plataforma del caso Bosco, a el ordenador de Hacienda, y en esa petición lo que se hacen es, existe una transferencia de datos entre una y otro. Eso es la relación cliente-servidor. Bueno, pues esa relación cliente-servidor es esencial en este aspecto. Entonces, ¿cuáles son las llamadas de petición que un sistema hace a otro y, por tanto, cómo hacer la interoperabilidad de los datos? Entonces, la arquitectura de la información, por tanto, es lo primero que tenemos que aprender los juristas, saber cómo funciona esa relación cliente-servidor, cuál es la problemática de las APIs, esa problemática de las APIs, qué tipo de APIs son las que nosotros queremos hacer, o sea, esas Application Programming Interfaces, que son, podríamos hacer una analogía con lo que son las sinapsis neuronales. 2 neuronas tienen una sinapsis y entonces hay una que transmite algo a otra. Entonces eso es lo que serían las APIs. Entonces, ¿cómo funciona esa relación entre los distintos ordenadores? Eso tendría que ser parte del conocimiento del jurista. Y luego, en segundo lugar, archivística y biblioteconomía. O sea, el tema de la documentabilidad, de la documentación, que esto lo ha hecho muy bien la agencia de Barcelona, la agencia catalana, perdón, cuando lo que ha definido es que actualmente la información que nosotros estamos viendo, tenemos que olvidarnos, y esto ya lo dijo en 1980, ya lo dijeron los expertos en biblioteconomía y documentación. Lo que dijeron fue lo siguiente. El documento ya no es como tal aquella hoja que nosotros nos vamos a un archivo y vemos un documento y es un papel, no. El documento ya son flujos de datos. Y cuando nosotros estamos en presencia de una base de datos, esa base de datos lo que está continuamente en actualización, y muchas veces son bases de datos federadas, nuevamente relación cliente-servidor, donde entre todas ellas lo que están haciendo es están compartiendo una determinada información, y muchas veces no sé qué parte de la base de datos o qué parte de la información está físicamente en una o en otra. Esa desterritorialización de lo que es la información. Entonces, si ya partimos de la existencia de un análisis de la documentación como bases de datos, la documentación como flujos de información, cuando este vídeo se ponga a disposición pública, la referencia a este vídeo la podemos hacer cronológica. Oye, mírate el minuto 13:48. Entonces, esa equivalencia la haríamos en un papel como está en el párrafo 3. Sí, pero si el papel resulta que ya es algo fluido, porque lo que tenemos es el texto, entonces, y ese texto lo podemos poner en un documento doc o en un PDF, o simplemente es el texto puro y duro, y cuando nosotros lo incorporamos a un documento físico, pues no vamos a saber en qué línea está. Entonces, ese tipo de problemáticas son con las que se enfrenta el derecho. Y ya, si uno se quiere dedicar a todo esto, la abogacía del Estado tendría que ser experta en las 3 cosas: en la administración de sistemas, en lo jurídico y en la biblioteconomía y documentación. Y sin esos conocimientos, no podemos construir el futuro de las administraciones públicas. Y el problema es cómo integramos esos conocimientos. ¿Hacemos planes de estudios? ¿Hacemos jornadas? ¿Hacemos simplemente cursos monográficos? ¿Cómo realizamos todo eso? Entonces, cuando tuviéramos todo ese conocimiento, a partir de ahí es donde seríamos capaces de responder a tu pregunta. Muy bien, pues vamos a ir aterrizando. Hemos hablado del contexto, hemos hablado del concepto, y ahora me gustaría que profundizásemos en general en la cuestión de la transparencia. Has señalado muy bien en tu primera intervención que al final aquí el quid de la cuestión está en el hecho de la intermediación por parte de la tecnología en la aplicación de la ley, ¿no? Al final este elemento de traducción del código jurídico en código informático necesita ser objeto de control, porque ahí es donde nos estamos jugando el cumplimiento del principio de legalidad.
Y en este contexto entra de lleno la transparencia de estos sistemas. Claro, el Tribunal Supremo señala en la sentencia que evitar la opacidad del algoritmo o el código fuente se muestra consustancial al Estado democrático de derecho. Pero esta opacidad tiene múltiples manifestaciones. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Puede tener una manifestación más tecnológica, por ejemplo, la falta de explicabilidad, que hay que combatir desde la propia tecnología. Una opacidad sociológica por la falta de conocimientos técnicos, lo estaba señalando ahora, la importancia de que esos conocimientos técnicos estén, por ejemplo, en los abogados, en quienes nos dedicamos al derecho. La opacidad jurídica, no solo hay que tener en cuenta la transparencia y el interés público que de ella se deriva, sino también que existen otros intereses públicos o privados susceptibles de tutela y el ordenamiento jurídico tiene que garantizar su protección. Pero la que me interesa para nuestro debate es la opacidad en sentido estricto, la opacidad intencionada, la opacidad que se busca a propósito por parte de la Administración. Y en este sentido hay dos vías para luchar contra esa opacidad, la de la publicidad activa y la del derecho de acceso. Desde la perspectiva de la publicidad activa se están dando iniciativas muy interesantes. La Ley Valenciana de Transparencia fue pionera, posteriormente modificada por la Ley de Simplificación también de la Comunidad Valenciana, que ha propuesto la creación de un registro de sistemas algorítmicos siguiendo otras experiencias pioneras. La propia aprobación, la necesidad de aprobación previa, la procedimentalización del procedimiento, del acto de aprobación de estas herramientas también permitiría esta publicidad, que no se utilicen directamente por parte de la Administración cuando tienen un impacto en los derechos e intereses de los ciudadanos, sino que haya que aprobarlas previamente, someterlas a un procedimiento de aprobación. Esto daría publicidad. Y bueno, por supuesto, la publicación de información básica de los sistemas en los portales de transparencia, ¿no? Pero junto con ello, y aquí está el meollo de la cuestión en relación con la sentencia, está el derecho de acceso a la información pública, el acceso al código fuente. Aquí el Tribunal Supremo es taxativo, ¿no? No cabe dudar que el código fuente es información pública y que el derecho de acceso ampara la posibilidad de obtenerlo, más allá de que haya que ponderar, ¿no? Pero parece como minusvalorar la importancia de la publicidad activa. Entonces, mi primera pregunta en relación con el principio de transparencia sería, ¿en qué medida crees tú que la lucha contra la opacidad intencionada debe ir por la vía de la publicidad activa o es mejor centrar los esfuerzos en el derecho de acceso o ambos simultáneamente, claro? Yo pienso que tiene que ir por el modelo de la publicidad activa. Me explico. Tenemos un gran ejemplo dentro del repositorio de fuentes abiertas de la Administración Pública Francesa. La Administración Pública Francesa tiene un repositorio donde todos los desarrollos que están haciendo están online. Y tú vas viendo cómo se van cambiando los códigos de un momento a otro. Ayer, en una clase sobre propiedad intelectual, yo les enseñaba al alumnado el repositorio GitHub y les estaba enseñando el código fuente el kernel de Linux y les decía, todos los que tengáis un Android, estáis utilizando este código fuente, y entonces se veía como hacía 11 horas se había hecho una modificación y nos fuimos a ver la última de las modificaciones. Esto no es nada nuevo. Y esto siempre, una de las cuestiones, y esto es algo que es absolutamente obvio, ya lo sabemos todas las personas que estamos aquí asistiendo. La democracia no solamente consiste en que tenemos unos valores democráticos y tenemos unas organizaciones que lo que realizan es la implementación o la implantación de esos valores democráticos. La democracia también consiste, como bien nos dijo Bobbio, en la existencia de unos procesos a través de los cuales nosotros hacemos las reglas. Bien, pues estos procesos a través de los cuales nosotros hacemos las reglas, el software libre los tiene ya implantados desde hace muchísimos años. Pero muchísimos años. Y estos procesos consisten en que cuando lo que yo estoy haciendo es desarrollando una ley, lo estoy haciendo públicamente. Y entonces lo que hago es, viene el gobierno, realiza su real decreto, en el real decreto o su proyecto de ley, en su proyecto de ley, el anteproyecto de ley, existe la posibilidad de hacer todas las, hacer una consulta, y entonces todo el mundo puede decir lo que quiera, sus comentarios. Luego le haré caso o no le haré caso, eso es otra distinta cuestión. Y luego, por supuesto, estará quien me esté hablando a la oreja o quien me esté hablando en la cama o quien me esté hablando cuando estamos comiendo y me dirá, oye, es que me tienes que defender los intereses de los bares porque resulta que las dos tecnologías más avanzadas de España son la hostelería y el fútbol, así que no nos dejes sin una de ellas. Entonces, claro, tenemos que tener, por tanto, esta cuestión resuelta. O sea, que déjame las aceras para mí y que la gente se siente ya aquí en Madrid por donde pueda.
porque las aceras son de la hostelería. Muy bien. Entonces, ese tipo de cosas luego existirán fuera de lo que son los desarrollos normativos. Pero los desarrollos normativos son transparentes. Y estos desarrollos normativos luego van a unas comisiones, allí las comisiones incluso están televisadas, puedes ver las grabaciones, sobre todo se levanta acta, puedes leer las actas, y luego de ahí ya, luego van y se aprueban. Pues si el código que se hace, el código fuente, los sistemas de free software, los sistemas de software libre, lo está haciendo la administración francesa, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros aquí? Y además no es que lo esté haciendo la administración francesa porque sea una ocurrencia de la administración francesa, es que es la metodología de trabajo de todos los sistemas de código fuente de software libre del mundo. ¿Y por qué esto es así? Porque así ya desde el principio tú lo que puedes ir es viendo, oye, no, que mira, que aquí hay un problema de no sé qué, ah, vale, cámbialo de esta manera. Entonces el desarrollo del código fuente de las aplicaciones informáticas es exactamente igual que el desarrollo normativo. Y el desarrollo normativo ya tiene su principio de publicidad abierta porque ahí lo tenemos. Y de publicidad activa porque ahí lo tenemos, cómo se hacen las leyes. Entonces, como se hacen las leyes, el código fuente tendría que hacerse siempre como se hacen las leyes, mediante repositorios accesibles y además que esto fomentaría o posibilitaría la participación ciudadana, porque en esos repositorios todo el mundo puede decir, oye, aquí hay un trozo de código que resulta que tiene esta vulnerabilidad o esta problemática y te envío un parche. Entonces la manera de hablar precisamente es mediante lo que es hacer un git push, o sea, empujas o propones y luego si aquellos están de acuerdo, quienes estén llevando el desarrollo normativo, lo que hace un git pull y lo incorpora dentro de lo que es el tronco o el máster o el main de lo que es el desarrollo del código fuente. Entonces es algo que ya es muy fácil de hacer, es muy sencillo de hacer y por tanto es única y exclusivamente una decisión política. ¿Qué ventajas tiene además? Ventajas de interoperabilidad. No hay que reinventar la rueda. Las administraciones públicas pueden compartir código. Esto además ya también está en la norma, que si existe un determinado tipo de aplicación, esta pues se tendría que reutilizar entre las administraciones públicas. Y desde luego es la práctica habitual. Pues, por ejemplo, el ejemplo que me gusta poner siempre es el de repositorio de fuentes abiertas de Francia. Y no olvidemos que la Unión Europea también está ya poniendo online y está haciendo ya desarrollos, y estos desarrollos tú puedes ver diariamente qué es el trabajo que se ha hecho en el día anterior. Exactamente igual que como cuando se hacen las leyes. Entonces yo soy muy partidario de la publicidad activa a través de repositorios de los repositorios de código fuente. Muchas gracias. Vamos hacia la otra dimensión, la del derecho de acceso, ya partiendo de lo que señala la sentencia. El Tribunal Supremo en su sentencia del caso Bosco hace una síntesis de la jurisprudencia en materia de acceso a la información pública, recordando que el derecho de acceso es un derecho constitucional, conecta con el 105 de la Constitución, pero de carácter no fundamental. Sujeto a determinados límites, no tiene por tanto un alcance ilimitado, pero esos límites han de ser interpretados siempre con carácter restrictivo. En el caso Bosco, al igual que ocurrió en las dos instancias anteriores, lo que estaba en juego era la ponderación de dos límites que habían sido alegados por la Administración. Por un lado, el límite de la propiedad intelectual y, por otro lado, el límite de la seguridad pública en su manifestación de la seguridad informática. La sentencia delimita el ámbito decisional señalando que la cuestión que reviste interés casacional es determinar la procedencia o no de facilitar el código fuente de la aplicación informática para determinar si se cumplen los requisitos para ser beneficiario del bono social, y en este sentido se pronuncia sobre estos dos límites. Entonces, en relación con esta cuestión del derecho de acceso, te haría una doble pregunta. ¿Cómo has visto tú la ponderación de los límites que lleva a cabo el Tribunal Supremo en este caso concreto, y en qué medida esta doctrina es extrapolable a otros casos donde estén en juego sistemas algorítmicos, el acceso a sistemas algorítmicos? Con respecto a la primera pregunta, a mí me ha parecido bastante correcta la ponderación, vamos, ¿qué voy a decir? ¿No? Si llevo 7 años en este tema. Y me ha parecido bastante correcta porque, en definitiva, la problemática que nosotros vivimos en la sociedad actual es que ya todo es un acto que está sometido a propiedad intelectual.
esta comunicación que nosotros estamos teniendo aquí es una comunicación pública y está sometida a propiedad intelectual. Pero cuando el alumnado lo que hace es toma apuntes en clase, también es un acto de propiedad intelectual. Y cuando el profesor está o la profesora están en clase, también es un acto de propiedad intelectual. Y entonces nosotros vamos por la calle y resulta que la noticia que tenemos es de propiedad intelectual. O sea, todo ya es propiedad intelectual. O sea, vivimos inmersos en la propiedad intelectual. O sea, la propiedad intelectual no es algo que esté ahí, no, es que respiramos propiedad intelectual. Respiramos derechos de autor absolutamente a todas horas, en todos los momentos y con todas las actividades cotidianas. Nuestros tatarabuelos, no. Esto no era así. Nuestros tatarabuelos salían de casa, iban no sé qué. Pero en el momento que ya empiezan los medios de comunicación, empiezan la radio, la televisión, y desde el momento en el cual ya vienen todos los aparatitos de nuestro móvil, el móvil que cuando yo antes lo que tenía era un móvil fijo en casa, ahí pues habría propiedad industrial. Pero ahora ya tengo la propiedad intelectual metida en el bolsillo y lo tengo en formato móvil. O sea, la propiedad intelectual está absolutamente desbocada. Y ese desbocamiento de la propiedad intelectual, que la tenemos ya, es una presencia absoluta, llega un momento en el cual lo que se viene a decir es lo siguiente. La propiedad intelectual se utiliza como aparato censor. La propiedad intelectual se utiliza para evitar que las personas realicen determinado tipo de comportamientos que antes, en unas sociedades anteriores, eran comportamientos que eran imposibles de prever. El tema más claro lo tenemos, por ejemplo, en los ebooks. Si yo conecto mi ebook a Amazon, Amazon decide borrarme, y fue muy simbólico, el libro que borró fue 1984. Yo no compro, por tanto, una obra de ebook, sino que licencio una obra de ebook. Entonces, bien, el mundo comercial y el mundo, por tanto, de la propiedad intelectual con respecto a las corporaciones es un mundo determinado. ¿Qué pasa con ese mundo, esa propiedad intelectual, cuando nos la traemos a una organización que tiene que servir los intereses generales, que es la administración pública? Las administraciones públicas sirven los intereses generales de las personas. Entonces, ¿hasta qué punto lo que podemos hacer es establecer que la propiedad intelectual que es representativa de las corporaciones sea una propiedad intelectual cuyos mismos valores sean los que sean aplicables a las administraciones públicas? Entonces, claro, la solicitud de ponderación consistió precisamente en hacer ese tipo de valoración. Esta sirve para los intereses generales y esta sirve para los intereses particulares. Sobre el límite para los intereses particulares, es que de eso no estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando es si ese límite estamos en presencia de unos intereses generales que son de las administraciones públicas. Luego hay otra derivada, es si existen derechos de explotación comerciales o no existen derechos de explotación comerciales, porque en el presente caso no es un software que se esté comercializando. ¿Hubiera sido distinta la respuesta si la administración pública hubiera estado comercializando ese software? Eso sería muy interesante de saber. Entonces ahí esa respuesta no la tenemos todavía. Entonces ahí estoy con el profesor Alejandro Huergo en la crítica que ha hecho de la sentencia en el blog Almacén de Derecho, que a mí me ha parecido una crítica muy interesante, y muy interesante por una razón muy sencilla. O sea, junto con Stuart Mill, Stuart Mill tenía una opinión muy clara y decía: lo interesante de las ideas es contrastarlas con otras que son opuestas, porque de esa manera, si tus ideas son buenas, se van a ver reforzadas, y si tus ideas son malas, caramba, pues siempre tienes la oportunidad inmediata de cambiarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva es la ciencia. O sea, como decía un buen amigo mío, Javier Candeira, dice: yo con tal de tener la razón, cambio de opinión muy rápidamente. Y entonces eso es el valor que tiene. Además, me parece una crítica constructiva muy interesante, porque, y ahí quizás yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en el libro del liberalismo de John Rawls, que dedica toda su, creo recordar que era aquel libro, que dedica toda su introducción a sus críticos, de cuando le criticaron la teoría de la justicia, y lo que va es uno por uno agradeciéndole sus críticas y diciendo: gracias a esto pude pensar esto que yo no lo había pensado, y gracias a esto pude pensar esta otra cosa que no lo había pensado. Así que, partiendo de aquella crítica, efectivamente yo creo que ahí hay un tema en el cual veríamos a ver qué es lo que ocurriría. Sería otra discusión si precisamente la administración pública lo que tuviera es una explotación comercial de ese software. Que yo también ya tengo mis ideas puestas, en el sentido de que defendería que no existe tampoco o sea, que la ponderación tendría que ser idéntica a la que se ha realizado, pero
eso lo dejaríamos para otro momento. Esa ponderación, además, nace, y yo creo que tiene un fondo que es muy interesante explicar, y que consiste en lo siguiente. En un momento determinado, la normativa de los derechos de autor lo que realizan es regulan dos mundos totalmente diferentes y con dos intereses absolutamente diferentes, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por un lado, lo que hacen es regulan los intereses comerciales y los intereses del entretenimiento. Y los intereses del entretenimiento se fundamentan en ventanas comerciales. Voy a vender este objeto el mayor número de veces que yo pueda realizar. Esto lo tenemos, que ahora mismo podemos ver en Netflix la película El Padrino. El Padrino ya se ha vendido a través de 7 u 8 ventanas comerciales distintas. El cine, los cines de barrio, los DVDs, el blockbuster, etcétera, etcétera. Entonces, el software comercial lo que busca es eso, es vender el mismo objeto a muchísima gente y de cada una de esas, todos los derechos reservados, ganar un determinado tipo de dinero. Pero el interés de la ciencia es totalmente distinto, porque la ciencia necesita replicabilidad. Yo no puedo hacer ciencia si quien tiene los datos del 20, 21, 22, 23 y 24 del COVID no me permite hacer fusión de sus datos con mi base de datos, porque yo estoy analizando los datos del COVID del año 2025. Y resulta que la misma regulación que rige el entretenimiento, esto es el circo, resulta que está regulando también el pan, esto es la ciencia. Y eso ha sido impuesto, obviamente, a nivel internacional y a nivel de lo que son los tratados internacionales derivados de la Organización Mundial del Comercio y el Tratado TRIPS. Ha sido la imposición que hemos recibido. Y así por eso estamos teniendo los problemas de implantar la ciencia abierta, de implantar el Open Access y toda la problemática que sufren actualmente las universidades. Entonces, ¿en dónde colocamos a la administración pública? En el mundo de las universidades, esto es, en el mundo del conocimiento y en el mundo de los servicios generales, en el mundo del interés común, o colocamos a la administración pública en el mundo de ganar dinero y de las corporaciones. Obviamente, la respuesta yo creo que es básica. Es la administración pública sirve los intereses generales de todo el mundo. Tiene que ir a por el bien común. Es más, es que se nos olvida pensar, siempre tenemos el pensamiento de que la administración pública son los otros. No, es que la administración pública somos nosotros. Es que forma parte de nuestro ser. Es que las administraciones públicas somos nosotros somos administrados. Por lo tanto, nuestra relación con la administración pública es unívoca continuamente, es biunívoca continuamente. Entonces, claro, no es como esta mentalidad de es que la administración pública, no. Y desde luego el Instituto Geográfico Nacional lo tiene clarísimo. Ellos hacen mapas y estos mapas es para todo el mundo, porque ellos sirven a los intereses generales. No, voy a hacer mapas y me los voy a quedar. Es que es inconcebible. Entonces es una especie de cultura contra la que tenemos que luchar, que es la cultura de esto es mío, lo hice yo y esto también ya es para mí. Bien, entonces eso un poco con respecto a la ponderación de lo que es la propiedad intelectual. Entonces yo entiendo que es muy correcta. Segundo lugar, con respecto a la ponderación de la seguridad nacional, o la seguridad, perdón, no nacional, sino que en este caso era de los usuarios. En el juzgado de primera instancia lo que se desarrollan son dos pruebas por parte del Estado. Del Ministerio. La primera de ellas es la declaración del subdirector general que ha realizado esta aplicación informática. David Cabo, que es el director general de la Fundación Cibia, cuando ya acabó el acto de la vista, le llamo por teléfono, le informo y siempre me dice, vaya cabreo con el que salías tú del juzgado después de haber oído a este señor. Y yo, claro, es que estaba oyendo a aquel señor y decía, es que no doy crédito en lo que esta persona está diciendo. O sea, claro, en definitiva, también le entiendo humanamente porque era un producto que se había hecho en su subdirección general y lo que él estaba haciendo era defendiendo su trabajo. Entonces yo le comprendo humanamente, pero desde luego lo que no puedo decir es que actuara en aquel estrado como yo entiendo que tiene que actuar una persona que es testigo. Y no quiero decir nada más. Y luego también había otro informe que era del Centro Criptológico Nacional, y aquel informe era lo que el Tribunal Supremo critica. A mí no me dé usted un informe sobre las cosas que pueden pasar. A mí deme usted un informe sobre las cosas que pasan. Porque estamos sustituyendo las relaciones de
causalidad por las relaciones de correlación. Y ya como todo es un riesgo, es que claro, si sales a la calle, bueno, pues no salgas a la calle porque te puede caer una maceta encima. Claro que te puede caer una maceta encima. Ahora bien, no me traslades el hecho de que si sales a la calle te va a caer una... O sea, no me traslades una relación en la cual es estadísticamente algo que es muy improbable, porque podría ocurrir por algo que seguro que va a ocurrir. Y entonces juegan siempre en ese tipo de informes con el miedo, con el riesgo. Y entonces te ponen muchísimos riesgos, te cuentan muchísimas cosas de las cuales nunca va a pasar absolutamente nada, pero por si acaso. Y además, esto es lo que hacemos los abogados y esto es lo que hacemos lo que hacen también los médicos cuando se les pide una opinión. Siempre nos salvamos las espaldas, al igual que los auditores. Y es, por tanto, algo que es normal. Pero, obviamente, es función del tribunal interpretar si lo que se va a producir es real o no es real. Y ahí tuvimos una suerte inmensa, y es que antes de la celebración de la vista oral se produce la emisión por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de su informe en el cual analiza técnicamente los componentes de la aplicación informática Bosco. Y ahí es donde se habla que precisamente la aplicación informática Bosco, que esto... obviamente no se había contado porque no lo habían contado en primera instancia, si utiliza datos de la ciudadanía, resulta que los tiene que obtener de otras fuentes. Y para obtener los datos de la ciudadanía con otras fuentes, pues lo que tiene que hacer son convenios para que se produzcan esas APIs y se produzca esa transmisión, esa relación cliente-servidor de esos datos. Por lo tanto, ya tenemos un documento oficial que es el de la Agencia Española de Protección de Datos, que nosotros no habíamos tenido en las dos primeras instancias, y a través de ese documento es donde se verifica que no es cierto que pueda haber un riesgo para las personas. Si usted me da a mí el código fuente, yo con ese código fuente no puedo conectarme a ningún lado. Lo que sí que puedo hacer es verificar si los parámetros utilizados por el código fuente lo que hacen son precisamente secundum legem o contra legem, o se han olvidado de algo. Entonces, eso sí que puedo hacerlo, porque son parámetros abstractos. Y como mencioné al Tribunal Supremo, hay una cosa que se llaman datos sintéticos. Y cuando estamos haciendo investigaciones, proyectos en los cuales estamos utilizando determinado tipo de modelaciones, lo que utilizamos son datos sintéticos. El típico dato sintético es algo que se ha utilizado desde hace muchísimos años. Un dato sintético es el nombre Juan Español Español. Y los norteamericanos tienen un dato sintético que se llama John Doe. Con lo cual, cuando yo lo que tengo que hacer es utilizar un dato sintético, utilizo unos datos que son inexistentes, pero que corresponden a las categorías del dato que yo tengo que rellenar. Entonces, no se preocupen, ya los datos sintéticos los pondré yo, me los inventaré. O sea, tendré un Juan Martínez Martínez, Juana Martínez Martínez, y de ahí iré en adelante a 500 combinaciones. Entonces puedo modelar 500 personas con DNIs sintéticos, con nombres y apellidos sintéticos y con situaciones sintéticas. Y esos son los que yo puedo utilizar para hacer los tests correspondientes. No necesito los datos de la ciudadanía, por tanto no necesito datos personales, sino que yo me basta y me sobra con hacer datos sintéticos. Toda la ciencia que se está realizando actualmente, en la cual nosotros podemos tener algún tipo de problema con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, estamos en todas ellas utilizando dos tecnologías. Lo que se denominan los gemelos digitales y lo que se denominan datos sintéticos. Y eso, por tanto, pertenece a nuestra gestión diaria. Entonces es evidente a través de ese informe de la Agencia Española de Protección de Datos que no hay un problema de seguridad. Y que todas aquellas pruebas que se habían producido dentro de lo que es la primera y la segunda instancia son unas pruebas que, bueno, que yo no voy a entrar ahora mismo a conceptualizarlas, pero que son unas pruebas que no corresponden a lo que la realidad del programa es. Entonces, en ese aspecto, el Tribunal Supremo es como realiza la ponderación de ambos derechos. El primero de ellos, propiedad intelectual, diciendo que precisamente pertenece a una administración pública, intereses generales, que además no es un programa de explotación comercial. Y en cuanto a la seguridad, precisamente por la inexistencia de esos riesgos que se habían dicho que existían.
Y no me acuerdo, perdóname Isaac, de tu segunda pregunta. Te la reformulo de otra manera y así vamos Sí, avanzando hacia el final. sí, Conectamos con el futuro inmediato porque también nos gustaría que haya un espacio para el coloquio sí. con los presentes. La pregunta iba en torno a la aplicabilidad de esta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en la sentencia a casos futuros, ¿no? ¿Por qué? Y aquí vuelvo a hacer de abogado del diablo. Como muy bien ha señalado Alejandro Huergo en ese post que mencionabas antes, el derecho de acceso se reconoce en este caso a la Fundación Cibio por su especial naturaleza y por la función que desempeña, ¿no? Esta es una realidad. En segundo lugar, cuando habla de las exigencias de transparencia para proporcionar a los ciudadanos la comprensión y el conocimiento del funcionamiento de la herramienta, introduce la coletilla en ocasiones cuando se refiere al código fuente. Por tanto, no acceso en todo caso, sino en ocasiones. Y en tercer lugar, ese acceso siempre habrá de proporcionarse con cautelas. Prohibición de difusión, o prohibición de uso para finalidades distintas a las específicamente contempladas, advertencia de responsabilidad patrimonial en el caso de no cumplir esta prohibición. En definitiva, el acceso tiene también condiciones, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta doctrina, que es muy concreta, que marca muy bien el Tribunal Supremo en este caso, va a ser aplicable a otros casos futuros donde se solicite el acceso a la información pública, al código fuente respecto de aplicaciones informáticas o de sistemas de inteligencia artificial? Bien. Con respecto a la primera de las cuitas, yo la entiendo que es irrelevante. ¿Y por qué? Porque aunque diga que efectivamente esto se le da a Cibio por ser Cibio quien es, que efectivamente es un gran actor dentro de lo que es la sociedad civil, desde el momento en el cual categoriza el derecho de acceso al derecho a transparencia como un derecho fundamental, el derecho fundamental no solamente puede ser accedido por solamente la Fundación Cibio o entes similares. Los derechos fundamentales son de los derechos de la ciudadanía. Con lo cual, lo que ha dicho de Cibio yo creo que es una respuesta a decir estos señores son serios. Fundación Cibio está haciendo aquí una labor y es verdad. La Fundación Cibio yo creo que está haciendo una labor que ojalá tuviéramos 500 Cibios en este país, cada una dedicada a una serie de campos. La democracia mejoraría mucho. Entonces, eso con respecto a la primera de las situaciones. Con respecto a las siguientes, sí, es verdad. Ahí tenemos una cuestión futura que sería resolver, lo cual no quita la importancia de esta sentencia. No le quita la importancia de esta sentencia, porque además nosotros sabemos que abrir camino es algo que es muy largo y que es muy arduo. Y luego tendremos posteriormente que ir poco a poco reformulando y reforzando. Ya simplemente el hecho de que exista esta primera sentencia nos ha costado 7 años. Bien, hemos abierto poco a poco el camino. Norberto Bobbio lo dijo muy claro y yo acabé mi alegato final con esa petición al Tribunal Supremo. Norberto Bobbio dijo que en un principio los derechos humanos eran ideas que estaban funcionando por ahí y que en un momento determinado lo que estaban buscando eran familias que las acogieran y que las hicieran suyas y que tiraran de ellas hacia adelante. Y efectivamente, cuando viene la Revolución Francesa, la Declaración de Principios la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos. Entonces ya se formaliza. Y luego dice, tiene una tercera fase en la cual se globalizan, se hacen universales, que es 1948, la Declaración de los Derechos Humanos. Estamos en esta primera fase, estamos en la fase de que estas ideas están por ahí y necesitamos instituciones que nos digan cómo tenemos que seguir hacia adelante. Y el Tribunal Supremo ya lo ha cogido por primera vez. Es una gran sentencia porque es la inicial. ¿Que desde luego tiene estas dos otras cuestiones que tendremos que ir resolviendo? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Vamos a seguir trabajando. Porque esto, la democracia, no es algo que se haga con una sentencia. La democracia es un cambio en las actitudes personales y de la suma de las actitudes personales de la ciudadanía es como se logran los sistemas democráticos. En el momento en el cual nuestras personalidades son de tal naturaleza que aceptamos los cambios, que aceptamos las críticas, que aceptamos las diferencias, que las diferencias lo que hacen es, nos hacen multiplicar nuestros valores, nos hacen complementar nuestros valores, nos hacen ver que la otra persona
cuando nosotros logramos todo esto, es como de ahí se pueden realizar construcciones de tipo democrático. Y esto lo que nos sirve a nosotros es como gran semilla para desde aquí implementar esos valores y seguir trabajando en esos valores. Por eso yo sí que creo que es un landmark case, porque lo que nos está diciendo es cuál es el camino por el cual nosotros tenemos que seguir luchando. ¿Habrá casos? Por supuesto. ¿Habrá casos en los cuales la seguridad nacional sea fundamental? Obviamente los sistemas de encriptado que tenga que utilizar el Ministerio de Defensa, esos obviamente, pero yo ya defendí en el año 2019 en una sesión en el Congreso de los Diputados, en la comisión que se estaba analizando la ciberseguridad, que única y exclusivamente con el control del código fuente, con el conocimiento del código fuente, es cómo se puede hacer ciberseguridad. Porque a partir de ahí ya habrá que implementar esas capas que precisamente son las que hagamos un convenio para que nadie pueda entrar en mi ordenador, porque no es cierta tampoco esa analogía que se está extendiendo por ahí diciendo, es que si tienes los planos de la casa, ya resulta que puedes entrar en ella. Se le ha olvidado a usted que una casa, cuando quieres entrar en ella, lo ves desde fuera, no necesitas los planos de la casa, sino que necesitas es que las puertas sean lo suficientemente blindadas o no. El plano no lo necesitas absolutamente para nada. Entonces lo que hay que hacer es, esas puertas blindadas, a usted no le voy a dar la llave de la cerradura, ni le voy a decir cómo es la cerradura. Pero usted, si es una administración pública, esa puerta se abre para la ciudadanía. Entonces, eso es un poco lo que nosotros tenemos. Y yo creo que en este aspecto la sentencia es relevante. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuesto. Como en toda democracia, queda muchísimo por hacer. Una última cuestión de futuro y con esta terminaríamos la primera parte, porque efectivamente el Tribunal Supremo señala que el derecho de acceso es un derecho reforzado en ausencia de otras garantías. Lo que viene a señalar, al menos así lo he interpretado yo, es en la medida en que se vayan poniendo sobre la mesa otras garantías. De hecho, esta es la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno modificada. La única vía para garantizar la transparencia es el derecho de acceso. ¿Cuáles son esas otras vías? ¿Qué te parece la existencia de autoridades independientes que puedan de alguna manera participar en este procedimiento de integración de la tecnología y particularmente sistemas de inteligencia artificial en el sector público? ¿Puede ser una vía adecuada? ¿Existe alguna otra? Con esto terminaríamos. Pues vamos a ver, simplemente pensemos en el Consejo de Transparencia. ¿Se le ha dotado de medios al Consejo de Transparencia? Pues yo creo que con eso ya nos resuelve la respuesta. Si yo doto a una autoridad independiente, si yo creo una autoridad independiente y la autoridad independiente lo que no tiene, o sea, lo que tiene es tantos medios como el Consejo de Transparencia, entonces vamos muy mal. Es una vergüenza que el Consejo de Transparencia tenga las dificultades que tiene. Es una vergüenza que el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid resulta que esté bajo mínimos. Animo a todo el mundo a interesarse por cómo ha sido y cómo está siendo la evolución del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Falta de personas en el Consejo de Transparencia, funcionarios que no tienen adscritos, tienen que trabajar, o sea, el tener que funcionar sin un quórum. Esos son los medios independientes, esos son las maneras de hacer o de nombrar consejos independientes. Ese es el miedo que yo tengo. Me encantan siempre que existan agencias independientes, por supuesto que sí, pero si están bajo la discrecionalidad del poder político, desde luego el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid es un máximo ejemplo y el Consejo de Transparencia de la Administración del Estado Central es otro gran ejemplo de cómo no podemos fiarnos de aquellos que se les llena la boca de transparencia y que luego a la hora de la verdad precisamente están 7 años para no dejarnos el código fuente del caso Bosco. Hemos leído declaraciones de ministros múltiples y luego ahí siguen en los tribunales impidiéndonos el acceso. Obras son amores que no buenas razones. Y lo siento mucho, pero yo de esta gente no me fío absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Al final, un poco la lectura de la sentencia es que el control social, ¿no?, que en este caso ha llevado a cabo Cibio, pero que podría llevar cualquier persona, es una herramienta útil en el mantenimiento del principio de legalidad y de la tutela de los derechos de los ciudadanos. Pues, exacto. Carmen, vuelve la palabra a ti para... Perdón, simplemente una última cuestión y además a todos los asistentes les recomiendo por favor que se lean en los capítulos de Isaac Martín sobre la justicia administrativa que publica cada año. Ahí es donde hay referencias absolutas y de lo más certeras y totalmente rigurosas sobre el funcionamiento de este tipo de situaciones. Lean ustedes, por favor, esos capítulos.
Muchas gracias por la publicidad. Siempre las recomendaciones son muy tenidas en cuenta y efectivamente los informes fija que hace el profesor Delgado son muy interesantes de analizar. Pero también te aportaría otra cuestión que es muy importante, que los órganos de garantía estén bien dotados. También tenemos que estar la parte que nos afecta a las administraciones públicas en los distintos niveles, tenemos que estar también bien dotados, porque difícilmente podremos llegar a cumplir todos estos requerimientos si somos poca gente y nos faltan muchas veces otros apoyos externos, ¿no? Como tú decías, que el conocimiento de la administración digital, pues si no lo tenemos, el adquirirlo muchas veces nos cuesta tiempo y formación al respecto. Bien, simplemente era esta pequeña reflexión y yo os animo a todos los que estáis conectados que participéis, ¿no? Que levantéis la mano o que nos escribáis. Yo voy a dar lectura a una pregunta que ha lanzado Clara de la Villa y pregunta lo siguiente. ¿Cómo se compatibiliza la transparencia absoluta de los repositorios de códigos fuentes con las necesidades de ciberseguridad? Bien, eso ya lo lleva haciendo el software muchísimos años, por una razón muy sencilla. Precisamente cuando se está haciendo la transparencia absoluta del código fuente, ahí ya lo que estás viendo es los posibles errores que luego puedan existir, con lo cual precisamente hacer transparente el código fuente hace que haya miles de ojos sobre el mismo y se eludan los errores. ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego la ciberseguridad dependerá precisamente de esas APIs, esos sistemas que son aquellos los que permiten hacer una entrada y salida de datos en un sistema. Y la ciberseguridad depende siempre de la posibilidad de corregir esos errores. Dos ejemplos. Como Windows es el único, como Microsoft es el único que conoce el código de Windows, resulta que en Windows el problema que tiene es que cuando tiene un problema de seguridad nadie se entera. Y de repente se enteran los malos malotes. Entonces estos malos malotes lo que hacen es dicen, mira, aquí hay un agujero de seguridad, pero como Windows no ha sacado el parche, pues entonces lo que tú tienes que hacer es, tienes todos los sistemas del mundo que están absolutamente vulnerables. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema de seguridad, de ciberseguridad con Windows? Cientos. Continuamente están ocurriendo. Los sistemas que son de un software oculto son sistemas mucho más inseguros que los que son de un sistema transparente. ¿Por qué? Porque en los sistemas abiertos, como todo el mundo está mirando el código, cuando se produce algún problema, inmediatamente salta una solución. Sin embargo, cuando el código está cerrado, los únicos que lo ven son los de una empresa. Y además no solamente los únicos que lo ven, sino que además encima son los únicos que tienen la potestad o la facultad de hacer actividades correctoras. Esto no es algo que opine yo. Esto es algo que opina absolutamente toda la doctrina y toda la ciencia de la computación. Entonces basta con irse a los grandes expertos de ciencia de computación para saber que los códigos que se hacen en abierto son siempre mucho más seguros que los códigos que se hacen en cerrado. Porque los códigos en cerrado tú ni tienes la posibilidad de saber si funciona bien o no. A ver, cuando uno tiene un ordenador Windows, uno no sabe qué información entra y sale de su ordenador. A no ser que pongas un sniffer en la conexión y lo que estés haciendo es volcando precisamente todos los datos. Sin embargo, cuando tú tienes un ordenador que es un Linux, un FreeBSD, un NetBSD, un OpenBSD, por ejemplo, tú sabes perfectamente cuáles son los procesos y qué es lo que está ocurriendo dentro de tu ordenador. Por tanto, si yo quiero un sistema seguro, lo siento mucho, me tengo que ir a un sistema de software libre. No me puedo ir a un sistema cerrado, porque en el sistema cerrado de mi información, ¿cuánta sé yo que va a Microsoft? ¿Cómo sé yo que Microsoft no está teniendo información?
Y voy a poner otro ejemplo, y con esto acabo. El programa Outlook, en un momento determinado, para todos de ustedes que utilicen Outlook como gestor de correo electrónico, en un momento determinado cambió sus condiciones de uso, sus términos y condiciones, su licencia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que lo que permitía era el uso. Y fíjense ustedes que estamos hablando de un software en su ordenador, en la utilización de sus mensajes de correo electrónico para hacer entrenamientos de inteligencia artificial. Entonces, si en un momento determinado lo que hacen es esto, y lo hacen ¿por qué? Pues porque es un programa donde yo no puedo saber qué es lo que está ocurriendo dentro de él. Sin embargo, si yo utilizo un programa en el cual este programa lo que tiene es una auditoría extrema, porque todo el mundo puede saber lo que ese programa está haciendo, pues lo siento mucho, yo me voy a ir siempre a un programa que sea transparente y que todo el mundo pueda saber lo que está haciendo y dónde van los bits y bytes de mi información. Y eso es cómo se hace actualmente el tema de la ciberseguridad. Bien, ¿alguna cuestión más que se plantee? ¿Está el grupo, les has convencido absolutamente? O, mira, sí, tiene la... Sí, dice, tened en cuenta Sí, que todos los algoritmos que aseguran nuestras conexiones seguras, por ejemplo, a nuestro banco, son algoritmos de fuentes públicas. Sí, pero luego su ejecución es privada. Entonces, esos trozos, esas partes, son precisamente las que generan la ciberseguridad. Volvemos al ejemplo del plano y de la puerta. Yo no tengo tus llaves, no tengo las llaves. Sí sé fabricar llaves, sí sé fabricar cerraduras. Entonces, el sistema de fabricación de las cerraduras es un sistema que es público, que es abierto, que está ahí. Ahora, una vez que tenemos el sistema de fabricar cerraduras, lo que yo no tengo es la llave. Entonces, la llave, esa es la que a ti te va a dar la seguridad. Elena Izquierdo. Hola, buenos días. Bueno, ya he notado un montón de comentarios y preguntas a lo largo de toda la exposición, pero como no quiero acaparar el tiempo, por supuesto, voy a centrarme en dos cosas. Primero, agradecer a la Fundación Cibio el trabajo que ha hecho, y esto lo digo como ciudadana, ¿vale? Porque al final es un trabajo que defiende los derechos de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Comentar desde mi punto de vista súper importante el tema de la soberanía digital. No voy a entrar sobre ello, solamente compartirlo. Y luego, mm, como ciudadana que sin conocimiento del mundo del derecho, porque no es el mío, eh, pero yo entiendo que los tribunales están para aclarar, dilucidar cuestiones, entiendo el límite, aquellos casos que son difíciles porque la normativa, bueno, pues porque no se puede abarcar todo, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido, yo he seguido el caso Cibio por interés personal, me ha sorprendido que haya que llegar hasta el tribunal, hasta la última instancia que tenemos en nuestro país de la justicia, ¿no? Para dilucidar una cuestión como es la de un algoritmo tan sencillo, entre comillas, como el caso Bosco, y que tiene un objetivo tan nimio, entre comillas, si lo comparamos con la seguridad nacional. Es decir, no quiero pensar qué va a ser necesario cuando haya que dilucidar un límite, por ejemplo, respecto a cuestiones de seguridad ciudadana. Entonces, no sé si es una sorpresa es una mezcla de sorpresa e indignación la que muestro. No sé si es por mi desconocimiento del ámbito jurídico o realmente esto se ha llevado a un extremo. Quería saber tu opinión, Javier, que no tiene ningún sentido, porque también me ha flipado, perdonadme la expresión, que haya hecho falta un informe de la Agencia Estatal de Protección de Datos para que al Tribunal Supremo le quede claro o le anime a saber, ¿no? que acceder al código fuente no es sinónimo de acceder a los datos. Y si el tribunal, los juristas de hoy en día, igual que nos pasa en todos los ámbitos de la formación, no tenemos el conocimiento suficiente que esta nueva era digital nos exige, pues rodéese usted de un equipo que le pueda asesorar con ese conocimiento mientras llegan los mecanismos para adaptarnos a esta nueva época. Nada más, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Elena. Y es el problema de la especialización. Estamos tan especializados en algo, como decía aquel, que al final no sabemos de nada, ¿no? Entonces, el problema es ese. Yo siempre explico que yo llevo 25 años explicando informática a los juristas y explicando derecho a los informáticos. Y la verdad es que el gran reto profesional que surge de este problema, de este pleito, es el de precisamente explicar conceptos tales como código fuente, conceptos tales como código binario, conceptos tales como datos sintéticos a los juristas. Pero claro, el problema que tenemos es ese, que las disciplinas están tan centradas en lo suyo que no hay tiempo para, o que no hay estudios, o que todavía no existe esa transdisciplinariedad que es absolutamente necesaria. Y con respecto a la primera parte de su intervención, hay una cuestión que es muy básica para mí. Que tengamos que llegar al Tribunal Supremo para esto, efectivamente, pero claro, es que no es esto, es cuando solicitamos quienes iban en los viajes de los aviones del jefe del Estado. Que ese no era el problema, pero es que la abogacía del Estado estaba defendiendo, pero no solamente en ese caso, sino que como resulta que la audiencia provincial ya se había hecho de ese argumento de la abogacía del Estado, lo estaba defendiendo y lo estaba realizando en toda España. Y que decía que es que la transparencia solamente era obligatoria a partir de la entrada en vigor de la ley de transparencia. Claro, y yo decía, pero ¿qué animalada es esta la que me ha admitido además la Audiencia Nacional? La transparencia es consustancial a la democracia. No puede existir democracia sin transparencia. ¿Y por qué no puede existir democracia sin transparencia? Porque para que yo pueda tener una opinión, esto es, para que yo pueda ejercer mi libertad de pensamiento, yo necesito datos. Yo necesito información. Y la información básica para un sistema democrático es la información que obra en la administración pública o en los agentes públicos. Entonces, si yo no tengo esa información, ¿cómo voy a tener libertad de pensamiento? Si no tengo libertad de pensamiento, ya está minimizada mi libertad de expresión. Y mi libertad de expresión, y por tanto la libertad de prensa, pues entonces también es de pésima calidad. Con lo cual, para que exista democracia, se necesita transparencia. Sobre la transparencia está la libertad de pensamiento, con ella se construye la libertad de expresión, con ella se construye la libertad de prensa y con ello se construyen las democracias. Entonces, esto que es absolutamente de sentido básico, me estoy enfrentando a un abogado del Estado para que tenga al final que venir el Tribunal Supremo a decirme, oiga, que la transparencia, que no es solamente aplicable a partir del año 2014, creo que era, cuando decía que era aplicable, porque había también 6 meses de interregno. Entonces, estamos continuamente luchando contra cosas de absoluto sentido común democrático. Por eso es por lo que yo voy a decir, estamos en presencia de gente que no tiene una personalidad democrática, pero ¿cómo se puede usted creer que estos datos son de usted? Estos datos son de la ciudadanía. Es que en eso consiste la administración pública. Bueno, pues de estas batallas libramos continuamente ese tipo de batallas. Y es que la que existe ahora aquí en Madrid, que es la de la Fórmula 1. La señora Ayuso y el señor Almeida han decidido que van a hacer Fórmula 1. Bien, no va a costar nada a los madrileños. Ya de entrada 120.000, pero resulta que parece que hay un contrato por ahí de 45 millones. O sea, estamos nuevamente con lo mismo. Es un pensamiento, y perdón por haber citado a estos dos políticos, porque también los hay de los otros colores, ¿eh? O sea, que esto va porque cuando Cibio se enfrenta y pide la petición de transparencia, van sucediendo los gobiernos de distintos colores y nosotros seguimos con nuestros procedimientos. O sea, que batallamos contra uno y batallamos contra otro. Esto no es, por tanto, una significación de tipo político, sino un ejemplo de lo que está ocurriendo. Y esto, por tanto, es que necesitamos reforzar lo que es el pensamiento democrático en el día a día. Estos datos no son usted, y usted no me discuta, por favor, cosas de sentido común, entre otras cosas, porque lo que está usted haciendo esto. Y hay veces que uno lo que piensa es que tendría que ser delito, que determinado tipo de funcionarios públicos lo que estuvieran haciendo es este tipo de oposiciones que saben perfectamente que no tienen la razón, que saben perfectamente que no les va a pasar nada por oponerse y que saben que lo que nos están obligando a nosotros es gastar el tiempo y recursos en tardar 4 o 5 años para que por fin finalmente nos digan, es verdad, tiene usted razón, esto era de sentido común, se lo tenía que haber dado antes. Yo a esos funcionarios públicos los echaba de la carrera directamente. Muchas gracias. Beatriz Herón, tienes la palabra. Sí, hola, buenos días. Soy Beatriz, la jefa de servicio de transparencia de la Generalitat.
valenciana. Y bueno, como habéis comentado antes, pues os voy a contar un poquito nuestra experiencia y algunas dudas, ¿no? Me ha apuntado, como ha dicho Elena, un montón de cosas. En primer lugar, Carmen y tu equipo, felicidades por la jornada que habéis organizado y por contar con nosotras. Y también felicidades a Cibio, porque conociendo a Javier entiendo que finalmente pues lo habéis conseguido y habéis ganado, ¿no? Sí. Entonces, algunas cositas que he ido anotando, ¿vale? Y a ver si también os podéis ayudar. Bueno, nosotros en nuestra ley de transparencia ya nos obligaba la ley del 2022 a crear un listado de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Los algoritmos pues, que afectarán a la ciudadanía, los de inteligencia artificial en general más todos, ¿no? Pero aquellos que impactaran más. Vale, entonces nosotros apostamos por 2 niveles de transparencia. Primer nivel de publicidad activa, por eso creamos el registro de algoritmos y ahí pues empezamos con un proyecto piloto que publicamos 3 algoritmos sanitarios y hemos ido avanzando y a día de hoy creo que tenemos ya 13 o 14 algoritmos, ¿no? Y también pensando en un segundo nivel de transparencia que sería el acceso a la información pública. En cuanto al código, nosotros no lo publicamos, también teníamos que esperar a ver cómo quedaba el caso Bosco y también el Estado hacia dónde va. Porque como bien ha dicho el profesor Isaac también al principio, deberíamos de ir un poquito con el Estado. El Estado tiene que fijar las obligaciones de publicidad activa, sobre todo en cuanto al acceso a la información de sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial, que es importante. Pueden empezar con nosotros porque al final hemos sido un poco pioneros y ya os contaré también en algún momento lo que hemos vivido, ¿no? Nos ha costado mucho y nos sigue costando, ¿no? Nos sigue costando. Bueno, como el código no lo publicamos, pues sí que hemos intentado, y en algunos casos lo hacemos, publicar un pseudocódigo, ¿vale? Para que pues, es un primer paso en cuanto a nivel de publicidad activa. La publicidad activa lo que tiene es que tú publicas hoy X, pero puedes ir avanzando, incrementando la información que se va publicando. Te piden mucho una información por derecho de acceso, pues lo que vamos a hacer es completar el registro, ¿vale? Y después, otra cosita que yo tenía apuntado, el límite de propiedad intelectual. A mí el caso Bosco tampoco me pareció un caso muy complicado. Como estaba diciendo Elena, creo que nos vamos a encontrar con casos mucho más complicados, porque justamente este sistema fue desarrollado por la propia Administración del Estado, que no es lo normal, porque cuando estaba antes diciendo Javier que en Francia tenían un repositorio con todos los códigos y tal, yo entiendo que la mayor parte de esos códigos serán propios, desarrollados por la propia Administración, que no es nuestro caso. Al menos en el ámbito de la Generalitat Valenciana, la mayor parte de los sistemas algorítmicos que estamos utilizando son contratados. Y entonces ahí sí que es mucho más complicado y se le aplica más pues, el límite de propiedad intelectual que estábamos diciendo, ¿vale? Que para luchar contra eso o para poder obtener al final la información de nuestros contratistas, que serán los que nos la tendrán que dar, todo esto nos tendremos que preparar a nivel contractual, en nuestros pliegos tendremos que prever todo eso. En nuestros modelos de pliego tendremos que estar preparados para exigírselo. Ahora yo me hago una pregunta que nos la hacemos continuamente y es, ¿va a afectar a nuestros contratos el hecho que yo le exija a mi contratista que me dé toda esta información y que sepa que si la ciudadanía me lo pide, yo se lo voy a dar? Ponderando, por supuesto. ¿Vale? Es una pregunta que yo reflexiono, igual es muy al principio de todo esto y como todo en transparencia al principio hay mucho miedo y después ya no hay tanto, porque no pasa nada, como estaba diciendo Javier. Al final hay riesgos, pero al final acaba nunca pasando nada, ¿no? Vale, y después otra cosita que yo ahí sí que no estaba de acuerdo es que en el acceso, efectivamente, en esa ponderación que tú haces de la información que hacemos los servicios de transparencia o el resto de personal responsable, tú sí que tienes en cuenta quién te está pidiendo la información y para qué te la pide. Eso es un criterio del Consejo de Transparencia, de los consejos de transparencia y que nuestra ley de transparencia también lo ha incorporado en su articulado. Y es que cuando tú ponderas la información, el acceso o no a la información que te pide, vas a tener en cuenta pues, ciertos aspectos. Y uno de ellos es quién te la pide. En este caso, Cibio va a tener un acceso mayor que cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque por ese control social que hace la entidad y muchas otras. Entonces, esta sentencia es muy buena también para nosotros, las administraciones públicas, porque nos ayuda a saber para dónde tenemos que ir, ¿no? Pero que ciertamente para aplicarla necesitamos un poco más de tiempo y, como siempre en transparencia, caso a caso y ponderación a ponderación, porque depende del código fuente que sea, pues igual se le puede dar publicidad activa o no, se le puede dar acceso.
Bueno, y ya por finalizar, como decía Carmen, pues sí, más recursos para los consejos de transparencia, más recursos para también los servicios de transparencia, que somos los que tenemos que dar esta información, y aparte de formación, también equipos multidisciplinares, Eso. porque cada uno ocupa su faceta y su parcela, y entre todos aportamos lo mejor de nosotros y al final pues conseguimos un mejor servicio para la ciudadanía. Gracias, Beatriz. Antes de que digas nada, yo quiero reconocer la gran labor que se está haciendo desde Valencia y en manos de Beatriz, que como veis es una gran luchadora y conseguirá aquello que se ponga por medio. Gracias, perdón. Yo creo que hay una cuestión que es muy interesante con respecto a lo que es quién te pide la información. Y hay un informe el informe anual de las Naciones Unidas del Alto Comisario para Derechos Fundamentales, que es de 10 de enero del año 22. Y ahí lo que viene a decir es lo siguiente: es que a usted le tiene que dar exactamente igual quién le está pidiendo la información. O sea que, por tanto, aunque el Tribunal Supremo aquí lo que haya dicho ha sido esto, que puede ser interpretado de esa manera, que yo realmente no lo interpreto diciendo se lo doy porque usted es cibio, no. Lo que yo entiendo aquí es, lo tengo que dar porque es un derecho fundamental y además reconozco que cibio son la bomba. Por decirlo en unos términos muy coloquiales. Entonces yo lo interpreto de esa manera, en el sentido de decir, qué placer tenemos como Tribunal Supremo de repente tener que asistir a este tipo de circunstancias. Entre otras cosas porque yo también me pongo en la cabeza de los magistrados del Tribunal Supremo. Deben estar, o sea, yo ya estoy muy cansado, yo ya llevo 36 años de ejercicio profesional y estoy muy cansado de ver las mismas cosas. Afortunadamente me he podido ir yendo de un lado para otro, pero ellos deben estar ya muy hartitos de todos los días lo mismo. Y entonces de repente cuando viene un caso como el de Cibio dicen que vengan aquí la vista oral, que ya sabemos que es algo absolutamente extraordinario. Entonces yo entiendo que para lo que es personas que se dedican a este mundo, de repente encontrarse con un caso como el de Cibio es algo que dices, mira, por fin he encontrado algo que es diferente y algo que es interesante y que puede ser un reto intelectual, porque a todos los que nos dedicamos a los trabajos simbólicos lo que nos gustan son los retos intelectuales, ¿no? Cosas que nos interesen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que parto de la interpretación de que no existe una limitación o una predilección en función de quién es quien lo esté pidiendo, sino que creo que ahí lo que se produce es un reconocimiento a la labor de Cibio. ¿Y por qué lo creo? Pues porque lo integro dentro de ese informe del 10 de enero del año 2022, donde precisamente lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas lo que está diciendo es, mire, ya está bien de que todo el mundo venga aquí con la seguridad nacional, concrétemela usted, y bueno, y que todo el mundo tiene derecho a participar, y como todo el mundo tiene derecho a participar, por tanto todo el mundo tiene el mismo derecho a la información. Cosa es que luego yo, como resulta que usted es un actor que está funcionando en la sociedad civil, pues lo que yo diga es, caramba, pues qué bien que este actor me lo está pidiendo porque está interviniendo. Pero yo no lo dotaría, yo no restringiría o yo no modularía ese derecho, que es un derecho fundamental, más que en virtud de aquellos elementos en los cuales lo que yo tengo que limitar es el acceso a la información. Por tanto, yo creo que todos los que puedan acceder a esa información tendrían que ser iguales. Eso en primer lugar. Luego, creo que... perdón, la otra pregunta, la otra observación que me ha hecho, no la recuerdo exactamente, perdón. La de los pliegos de los contratos, ¿puede ser? Exacto, la de los pliegos de los contratos, efectivamente. Yo creo que lo de los pliegos de los contratos va mucho más allá de esta sentencia. Yo como administración pública lo que no puedo hacer es estar atrapado por uno de mis proveedores. Y esto es lo que ya se sabe desde hace muchísimo tiempo. O sea, resulta que yo lo que voy a hacer es, voy a dotar a la administración pública de una solución tecnológica, el único que va a saber el código es esa empresa y por tanto mañana yo estoy en manos de esa empresa. Eso, como administración pública, no se puede permitir. Y, por tanto, la administración pública, para su soberanía tecnológica, siempre tiene que ser la propietaria, siempre tendría que solicitar ese código fuente, tener ese código fuente. Ya veré yo si lo desarrollo o no lo desarrollo, pero lo que yo no puedo hacer es estar en manos de que mañana esa empresa que es contratista resulta que me haga lo que se denomina pues un sistema de lock, un sistema de corporate lock. O sea, yo estoy atrapado por esto. No, la soberanía tecnológica exige que yo sea el propietario de aquellos recursos de la infraestructura que yo necesite para la operativa diaria de mi administración pública. Si no, estoy perdido.
Entonces, va más allá, por tanto, del caso Bosco. No es una cuestión de caso Bosco. Por eso aquí interrelaciono yo el caso Bosco con la soberanía tecnológica. O sea, yo como administración pública me voy a ir a tal proveedor que es el único que me lo puede hacer, y además resulta que si un buen día el proveedor desaparece, yo me quedo desnudo. Un ejemplo muy tonto. Aquellas personas que tienen un marcapasos que tienen un determinado tipo de software. Desaparece quien tiene que hacer las actualizaciones o la revisión de software, y aquellas personas tienen dentro un marcapasos. No se puede hacer marcapasos con código propietario. Lo siento mucho. Los marcapasos tienen siempre que tener un software que luego pueda ser reutilizable, cambiable, actualizable. Porque no podemos tener gente con marcapasos que estén dependiendo de una determinada empresa. Hay algún capítulo de Black Mirror con respecto a este tipo de temas. O sea, que es algo que ya se sabe. Entonces, ahí es donde yo creo que funciona la responsabilidad y la buena administración de las administraciones públicas para no estar en manos de situaciones estratégicas con respecto a uno de sus proveedores. Gracias, Javier. Tenemos 2 palabras, nos quedan 15 minutos de sesión, no por limitarlo, sino porque Javier tiene otras obligaciones, y a ver si somos capaces de escuchar las preguntas y las respuestas. Tiene la palabra Cristian Ramón. Cristian, Hola, buenos días. buenos Bueno, días. trabajo en Generalitat Valenciana, soy del equipo de Beatriz Cherón, mi compañera que ha hablado antes, la jefa del servicio. Quería sumarme en primer lugar al agradecimiento que ha expresado mi compañera por la organización de esta sesión, y sobre todo a los ponentes que han participado, que ya nos hemos encontrado en algunos otros espacios. Y muy brevemente solo quería hacer dos preguntas o dos reflexiones para ver un poco también cuál es la opinión de las personas expertas que están hoy aquí. En primer lugar, sobre la soberanía tecnológica, que es un concepto que realmente me interesa bastante. Abierto al mundo mundial, pues Sí que me interesa bastante esta puntualización, que muchas veces por tema de rapidez suele acudirse a soluciones tecnológicas que ya existen en el mercado, pero en muy pocas ocasiones se valora la opción de desarrollar códigos propios en las administraciones a través de figuras que existen ya en la ley de contratación, como la Asociación para la Innovación, por ejemplo. Quiero decir, quizá la administración pública se está sintiendo más limitada en el ejercicio de este tipo de actuaciones administrativas para ser propietaria de código fuente, ya que ahora mismo no tenemos grandes equipos de desarrollo tecnológico dentro de las propias administraciones, pero creo que no se están explorando esas otras alternativas que está ofreciendo ya la legislación. No hay que acudir a ninguna innovación loca que no tengamos ya registrada, y me gustaría conocer su opinión en ese aspecto. Y luego, por otra parte, me interesa también mucho la parte de evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales sobre los sistemas algorítmicos que se adquieran o se desarrollen por la propia administración. Ha hecho un apunte que me ha parecido muy interesante el profesor de la Cueva, y es que muchas veces acudimos a asesorías externas como si no tuviésemos personal capacitado dentro de las administraciones públicas para realizar este tipo de evaluaciones e impacto sobre derechos o sobre protección de datos. En este sentido, ¿qué opinión tienen ustedes sobre qué tipo de figuras o profesionales deberían evaluar este tipo de impacto en los derechos fundamentales, pero también en el ejercicio de derechos y libertades públicas en términos generales y en la prestación de servicios públicos? Y si existen dentro de la administración, ¿qué tipo de equipos podrían ser? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que la segunda pregunta, quien mejor la puede responder es Isaac, que sabe mucho más de eso que yo. Y si no, Carmen, que está escondida bajo su papel de moderadora, pero que la sabiduría, es el papel que me ha tocado. Pero también la sabiduría le acompaña. Entonces, yo creo que esa segunda pregunta sería mejor que la respondieran ellos. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que la soberanía tecnológica efectivamente es una de las grandes asignaturas pendientes, lo vemos todos los días, y sobre todo que cuando estamos hablando de desarrollo de software libre, nunca se desarrolla desde cero. Si es que el software libre ya es un mundo, es un ecosistema que es espectacular. Lo único que pasa es que no es muy conocido, pero el sistema del software libre es absolutamente espectacular. Que los satélites
de la NASA, que los satélites que funcionan están con software libre. O sea, el software libre precisamente era la gran manera de hacer código. Lo único que pasa es que en un determinado momento vienen los sistemas propietarios y lo que hacen es se apropian de los modelos. Viene Oracle, viene Microsoft, viene toda una serie de proveedores que es muy cómodo siempre delegar en ellos, entre otras cosas, porque además la responsabilidad va a ser de ellos. Entonces, fenomenal. Pero yo creo que hay que... el tema de la soberanía tecnológica y el tema de los desarrollos propios sería tremendamente interesante. Eso es algo que hay que tirar hacia adelante con ello. También es verdad que hay otra cuestión, y aquí voy a poner un dedo sobre una llaga. El software libre no tiene departamento de corrupción. Entonces, como el software libre no tiene departamento de corrupción, todas aquellas corruptelas que se pueden producir entre proveedores y entre determinado tipo de gentes que hay que expulsar de las administraciones públicas y ponerlas en manos de los tribunales, pues ese tipo de cosas no se dan con software libre. Entonces es mucho más cómodo precisamente siempre los sistemas de mecanismos tradicionales. Y el software libre además muchas veces no hay ni siquiera que reinventar la rueda, ya simplemente es una mínima adaptación y ya todo eso está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es bastante interesante tirar del tema de la soberanía tecnológica, entre otras cosas, porque es irracional que la infraestructura de un Estado esté en manos de corporaciones ajenas al propio Estado y que en un momento determinado puedan decir corto y ya se paraliza totalmente la actividad del Estado. Bueno, yo muy brevemente, la parte relativa a contratación pública, estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Ya hemos tenido ocasión de comentarlo la semana pasada en el Congreso de Castellón, donde coincidimos ambos. Varias manifestaciones. Bueno, lo que está planteando Javier y lo que plantea Cristian es casi una enmienda a la totalidad de cómo está organizada la administración internamente, ¿no? Y es algo que sí que he tenido ocasión de reflexionar sobre ello. O sea, claro, que nuestros ingenieros informáticos cualificados estén dedicados a redactar pliegos para contratar a terceros en lugar de a desarrollar, pues es muy indicativo. Los datos últimos que miré a nivel estatal indican que menos del 4% del personal al servicio de la Administración General del Estado es personal TIC. Así es muy difícil ir hacia un modelo, ya no digo de inteligencia artificial desarrollada por la propia Administración, sino sencillamente de transformación digital, lo cual no me impide afirmar que claro que se están llevando a cabo proyectos de transformación digital por parte del personal al servicio de la Administración súper interesantes, ¿no? Y esto nos lleva, pues por un lado, al tema de la contratación pública. Es cierto que hay algunas categorías, pero también no menos cierto es que los tipos contractuales quizás están desfasados a la hora de comprar tecnología. Aquí hay un debate eterno de doctrinales, contrato de servicio o contrato de suministro, ¿no? Con doctrina de los tribunales de recursos contractuales, de la jurisprudencia, pues probablemente tendríamos que ir quizás hacia un modelo para la compra pública de tecnología pensado con garantías. Están proliferando efectivamente las cláusulas tipo para ser integradas en los pliegos contractuales. El problema es en qué medida nuestras administraciones públicas tienen la capacidad para imponer esas cláusulas a contratos de las grandes tecnológicas, como indicaba Javier, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí nos queda mucho para avanzar. Entre otras cosas, porque también se puede detectar una falta de colaboración entre administraciones. Ya no me refiero solo a la reutilización de aplicaciones, que es una exigencia legal del régimen jurídico del sector público, sino sencillamente a la colaboración a la hora de diseñar herramientas pensando en el conjunto de la administración española, no solo en la concreta parcelita de quien desarrolla o quien adquiere el producto. Y luego, desde la perspectiva del acceso a la información pública, bueno, pues esto ya, digamos, nos saca en parte del terreno de la ley de transparencia y nos lleva al terreno de la ley de contrato del sector público, donde los límites son otros. El límite de la confidencialidad es ciertamente relevante y aquí quien desarrolla la herramienta tiene un gran poder para o bien señalar la confidencialidad de parte del producto, en fin, con lo cual pues ciertamente hace que no esté tan garantizado, ¿no? Son una serie de pinceladas que no sé si responden a lo que señalaba Cristian, pero que pone de manifiesto la necesidad de hacer un replanteamiento absolutamente general de cómo estamos configurando nuestra administración pública en un contexto de digitalización. Gracias, Isaac. Yo os voy a leer que Javier Moreno también hace una reflexión y una pregunta. Aquí dice, se trata de un aplicativo que ayuda en la toma de decisiones dentro de un procedimiento administrativo, pero ¿también considera que se debe extender esta doctrina de transparencia a la actividad de apoyo a la administración?
Estoy pensando, por ejemplo, en algoritmos de apoyo en actividades de inspección o control previo a la sanción como la fiscalidad. Aquí se debe ponderar que si los sujetos objeto de inspección conocen el código fuente, van a poder tomar medidas para manipular el resultado. No, no necesariamente. Yo puedo conocer el código fuente de un programa y no tengo por qué manipular el resultado. Es más, luego ese resultado lo que se hace es otro programa en el cual se coge el código fuente original, se hace la misma medición y se comparan ambos. Entonces ya se ve precisamente que lo que se ha realizado ha sido una manipulación o que el resultado está alterado. O sea que no necesariamente. Ahí ya lo que iríamos es a los sistemas habituales de comprobación o de verificación de las medidas o de las cuestiones. Pero lo que sí que es relevante, por ejemplo, es que cuando, por ejemplo, la administración pública utiliza determinado tipo de parámetros, ese tipo de parámetros tienen que ser conocidos por parte de la persona a la cual se le están aplicando. O sea, por eso, por ejemplo, pues Hacienda Pública en un momento determinado lo que decía es para el año siguiente las facultades de inspectores se van a centrar o las inspecciones de Hacienda se van a centrar más o menos en estos sectores. Sí, bien, de acuerdo, pero si usted lo que está realizando es algún sistema de riesgos en el cual al final sale la campanita de que yo estoy bajo ese sistema de riesgos, yo quiero mirar a ver cómo está usted detectando eso. De todas maneras, estamos también hablando de que es un mundo inmenso y que lo que tenemos, como había dicho al principio, yo creo que esta sentencia es un buen comienzo y que lo que tendremos son muchos casos que ir poco a poco para ir realizando los análisis de caso por caso. Y esto no nos lo va a quitar nadie. El análisis y la lucha de caso por caso no nos lo va a quitar absolutamente nadie, entre otras cosas porque la siguiente demanda que nosotros interpongamos contra la Administración, precisamente porque no nos dan el código fuente, nos van a decir que no, que su caso es diferente. Entonces, ya cuando tengamos sucesivos y varios casos sobre eso, porque vamos, nosotros sabemos que la práctica habitual de la administración pública es luchar, aunque ya sepa que ese caso lo tiene absolutamente perdido. Y voy a poner un ejemplo muy tonto. Todos los años, cuando desde que se ganó el procedimiento al Tribunal de Cuentas sobre quiénes eran los asesores nombrados a dedo, resulta que cada X años se les volvía a solicitar a las administraciones públicas, dígame usted cuáles son los asesores de los ministerios. Y entonces nos daban. Y en una semana nos daban la información de todos los asesores. ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente? Pues que en la última de las peticiones, lo que hace aquel ministerio de presidencia, de transición, no me acuerdo qué ministerio es, lo que hace es, se lo envía a todos los demás ministerios y de esa manera elude su responsabilidad. Entonces, sabiendo que hay una sentencia del Tribunal Supremo, sabiendo que hay unas prácticas habituales de la administración pública donde se nos entregan en una semana los nombres y apellidos de todos los asesores nombrados a dedo por parte de todos los ministerios, en esta última ocasión, ¿qué es lo que nos hace este ministerio? No nos lo da. Y lo que nos hace es remite nuestra petición a cada uno de los distintos ministerios para que cada uno de los distintos ministerios le responda a Cibio. Oiga, ¿usted sabe que lo que está haciendo es algo que va contra la jurisprudencia del Supremo y contra su práctica habitual anterior? Sí, lo saben. Bueno, pues hemos tenido que interponer una demanda de ejecución por inactividad de la administración pública, porque solamente cuando ya se les solicitó, había pasado un tiempo suficiente como para poder decir, es que la administración pública no nos lo está dando, cuando ya sabe que tiene esa obligación. O sea que sabemos que los casos van a venir. No necesariamente porque tengamos o no tengamos razón, sino porque la práctica habitual de la administración pública es: yo voy a hacerle a estas personas la faena de que tengan que gastar recursos y tiempo. Y a esos funcionarios es a los que yo me refiero, que lo que habría que hacer es echarles de las administraciones públicas. Oh. Ni más ni menos. O sea, usted sabe que se nos va de las manos, esto se nos va de las manos. Claro, es que es ilegal lo que usted está haciendo. O sea, usted sabe que existe esta sentencia del Tribunal Supremo, usted sabe que anteriormente en estas dos ocasiones ustedes lo han hecho así en aplicación de la primera sentencia del Tribunal Supremo y ahora me viene usted con estas. Hombre, o sea, por favor. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al fin. Gracias por las intervenciones estupendas, tanto del profesor Delgado como Javier de la Cueva.
Y yo sé que Javier no va a hacer publicidad de lo suyo, pero yo voy a aprovechar antes de despedirnos a invitaros a un evento que va a realizar Cibio el día 11 de noviembre y para profundizar en sesión de mañana y tarde sobre la sentencia Bosco y todo lo que implica. Así que ahí lo dejo para que cualquiera y que nos veamos todos en Madrid y dialoguemos mucho más y como dice bien Javier, recuperemos la conversación que nos lleva a grandes cosas. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos en próximas sesiones de otros temas el poder compartir este espacio tan gratificante y tan activo. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.